Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Luz en la oscuridad. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Book 3 Loca. Y los capítulos fueron editados por Gladius Xywriter. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 4. Primera prueba. Una vez afuera, Naruto echó un vistazo a uno de sus clones. Estaba colgado boca abajo de una rama, con hojas pegadas por toda la frente. Los demás hacían algo parecido, aunque en posturas diferentes. Uno hacía una mueca mientras se aferraba a una rama con la palma abierta, mientras que otro trepaba y bajaba por árboles y rocas. Había pasado más de un mes desde que Kakashi les había enseñado el ejercicio de caminar entre los árboles, pero Naruto aún no lo dominaba. Saber aferrarse solo con los pies no era suficiente, ni mucho menos. Para dominar la técnica, había que ser capaz de aferrarse con cada parte del cuerpo. Ya fuera con el meñique o el codo, cada centímetro de su cuerpo tenía miles de canales de chakra que debía entrenar para combatir su pésimo control del chakra. Sobre todo con esos malditos sellos en su ombligo. El sello del zorro le garantizaba un chakra casi ilimitado, pero su control siempre sería insuficiente, especialmente a medida que sus reservas aumentaban con su crecimiento. Obtendría la mitad de las recompensas por el doble de esfuerzo que los demás. El sello de Orochimaru tampoco ayudaba en absoluto, y ansiaba quitárselo por fin. El ejercicio de caminar sobre el agua era imposible con ese sello arruinando su control. Habría sido un golpe devastador de no ser por sus clones. Sintió un gran alivio al verlos trabajar arduamente en lugar de holgazanear o pelear. Su disciplina era casi impresionante. Naruto conocía sus debilidades, al igual que sus clones, y rápidamente comenzaron a corregirlas. Cada clon era una extensión de sí mismo, aunque inferior, pero comprendían que no había tiempo para tonterías. La situación era crítica y su vida corría peligro. Ordenó a los clones que se disiparan. 6 de ellos aparecieron frente a él antes de convertirse en humo, y el recuerdo de las últimas 6 horas lo invadió. La tensión mental era mínima, pero tampoco podía ignorarla. Aparte de algunas criaturas curiosas, nadie había notado su presencia allí. Además, 6 horas de ejercicios de control de chakra, 36 si multiplicaba los clones, fluían hacia él. Naruto casi podía sentir el hormigueo en sus canales de chakra mientras se adaptaban al nuevo conocimiento, aunque por el momento no tenía forma de poner a prueba su control. Frunció el ceño al darse cuenta de la magnitud del problema. Era un desperdicio evidente. Al menos la mitad de los recuerdos estaban confusos, imposibles de recordar e inservibles. Tenía que determinar el número óptimo de clones de sombra, la duración de su entrenamiento y la cantidad de chakra necesaria. Aún así, la cantidad de chakra recuperada era buena, aunque minúscula, probablemente porque no había dejado mucho chakra a los clones. Debería explorar más su jutsu de clones de sombra, ya que dividir sus clones equitativamente no era una forma práctica de usar la técnica. Otro clon apareció a lo lejos, uno de los 2 que seguían al equipo de la lluvia, disfrazado de ardilla. Naruto dudaba que muchos ninjas fueran capaces de usar el jutsu de transformación tan bien como él, especialmente cuando sus clones lo hacían. Eran el mejor ejemplo de manipulación de chakra en la práctica. Para ellos, la transformación era pan comido. Vaya, su mente dio vueltas al recordar a Kakashi explicándole a Naruto que había descubierto accidentalmente un método para crear clones físicos reales, en lugar de los ilusorios que enseñaba la academia. Claro que no era algo particularmente único, ya que los ninjas de alto nivel tenían formas de lograr una transformación completa, pero esos jutsus eran increíblemente difíciles de aprender. Algunos de ellos incluso eran considerados límites del linaje. A Naruto le vino a la mente cierto usuario del estilo madera. Sin embargo, era un hecho que Naruto había usado consistentemente el jutsu de transformación para convertirse en objetos físicos reales. Por lo que él sabía, nadie más en la serie podía transformarse en simples shuriken o piedras. Innumerables planes se formaron en su mente para explotar tal método, pero también tenía sus límites.
Aún así, Naruto estaba ansioso por convertirlo en algo útil más adelante. A Naruto se le ocurrió una idea, y rápidamente intentó recordar cualquier información sobre el Kawarini no Jutsu, solo para gemir con consternación. El supuesto reemplazo de cuerpo defectuoso no era un ninjutsu espacio-temporal, sino un simple truco de manos. Algunos ninjas le añadían un toque especial en forma de genjutsu, pero eso era todo, sin teletransportación, sin chakra involucrado en absoluto. Era un truco literal para intimidar a alguien más débil y lento que uno. Contra oponentes de fuerza similar, era inútil. Contra un enemigo inferior, tenía aún menos sentido. Requería tiempo para prepararse, y simplemente se podía esquivar. Naruto quería llorar. Ahí se fue su gran idea de sustituir con sus clones y teletransportarse por todo el campo de batalla. Uf, a la mierda con eso. No va a renunciar a esa estrategia totalmente rota. Crearía su propio jutsu de sustitución si fuera necesario, con Blackjack Y. Oye, cabeza hueca. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir mirando al vacío? Sasuke-kun tiene razón, Naruto. Tu cara da un poco de miedo. Naruto se estremeció al ver interrumpidos sus pensamientos. Al notar las caras de enfado de sus compañeros, suspiró antes de fingir que no lo acababan de insultar. Bien, el equipo Rain no se ha movido de su sitio. Han tendido una emboscada y esperan a que alguien los descubra por casualidad. Se arrodilló, cogió un palo y dibujó un diagrama sencillo para explicar la ubicación de sus objetivos. Esto es lo que he averiguado sobre ellos. Durante los siguientes minutos, el equipo 7 ideó un plan de ataque. A diferencia de él, Sasuke y Sakura aún tenían poco chakra. Si bien las píldoras de soldado aumentaban su recuperación de chakra a la mitad, no servían de nada si tardaban una semana en recuperarlo por completo de forma normal. Sakura no tenía problema con sus bajas reservas, sobre todo porque no tenía ninjutsu que la exigiera, pero el arsenal de Sasuke sería más limitado. Por eso te digo que me lo dejes a mí y actúes como mi apoyo esta vez. Naruto sonrió después de terminar de informarles y explicarles sus ideas. ¿Y qué plan tienes en mente? Por suerte, Sasuke no discutió y escuchó su plan, mientras Sakura asentía. Fueron sorprendentemente pacientes, dejándolo expresar sus ideas y solo interviniendo para aclarar algunos puntos. Quizás estaban tan cansados que les faltaba energía para interrogarlo demasiado. Finalmente, una vez que terminó, Sasuke asintió, echó un vistazo a la oscura bóveda de los enormes árboles antes de negar con la cabeza. Es un buen plan en general, pero será mejor que nos demos prisa. El sol se pondrá en unas horas, y ya está bastante oscuro aquí. Sí, estoy impresionada, Naruto. Sakura sonrió radiante mientras también se ponía de pie. Vamos a darles una paliza a algunos tontos. Naruto se rió entre dientes ante su exuberancia antes de que todos saltaran a los árboles, y los guió por un camino más largo para evitar la emboscada de los ninjas de la lluvia. Invocó 20 clones y los hizo avanzar rápidamente por delante, explorando en busca de amenazas y preparándose para su trampa. Oboro esperaba pacientemente a su presa en su escondite. Se ocultaba dentro de uno de esos enormes árboles, usando el jutsu de proyección subterránea del pez, dejando solo su rostro asomando tras una gran hoja que lo ocultaba. Muji y Kagari también se escondían de forma similar en otro árbol y bajo tierra. Habían estado esperando a que pasara algún tonto para lanzar su genjutsu y esperar hasta que se agotara dando vueltas en círculos. Al principio, habían planeado simplemente buscar a otro equipo, pero el único otro equipo que lograron vencer les dio otro pergamino celestial. Habían planeado acampar junto a la torre y esperar allí, de no ser por el idiota de naranja, a quien había capturado hacía unas horas. Aunque fue una lástima que resultara ser un clon, Oboro decidió que su trampa estaba funcionando y que solo tenían que esperar a que apareciera otro equipo. Eso fue hace casi 9 horas, y ahora Oboro empezaba a creer que todo aquello era una completa pérdida de tiempo. Ya era bastante malo que hubieran permanecido tanto tiempo en el mismo sitio, esperando a que pasara su presa, pero mantener sus clones durante tanto tiempo les estaba agotando el chakra, incluso si eran simples clones de niebla comparados con el legendario clon de sombra. Clones de sombra, Oboro jamás entendería cómo un don nadie de la aldea oculta de la hoja podía crear un jutsu de rango B tan codiciado incluso en su tierra natal, pero no importaba. Ya habían preparado la trampa y, como un cazador, debían esperar a su presa. Si tenían suerte, el verdadero usuario podría traer a su equipo hasta allí, y entonces podrían obligarlo a enseñarles el jutsu de clones de sombra. Si un don nadie como él podía usarlo, seguramente un ninja de élite como Oboro también podría.
Si hubiera sabido que el mocoso podía usar ese jutsu, lo habría interrogado cuando lo capturó ayer, antes de que atacara a ese Uchiha. Por suerte, a pesar de la espera, todo les iba bien. Ahora, si tan solo esas molestas ardillas no siguieran correteando de un lado a otro en su árbol llevando sus nueces. Aún no era otoño y ya se estaban preparando para el invierno. Malditas alimañas. Aún así, Oboro empezaba a sentir un calambre muy fuerte. Quizás podrían dar por terminado el día y esperar hasta que, el sonido de pasos saltando entre las ramas llegó hasta él, y Oboro permaneció en silencio, como una tumba. De repente, 3 figuras aterrizaron en la rama de un árbol cercano. El tonto vestido de naranja y el bastardo Uchiha que lo había herido el día anterior. Le dolía la herida mientras veía a ese bastardo buscar enemigos entre las ramas y las copas de los árboles. No era una herida grave, pero Oboro se vengaría con creces. Te lo digo, Sasuke, estuvieron aquí. No veo a nadie, idiota. Claramente se marcharon hace mucho tiempo. El Uchiha chasqueó la lengua mientras los guiaba al suelo e inspeccionaba el claro. Estos son los restos de una fogata, pero no veo ni siento a nadie. ¿Cómo supo ese bocazas que estaban aquí? ¿Acaso no mató solo a un clon? Uf, qué fastidio. ¿Cómo te atreves a hacernos perder el tiempo así, vaca Naruto? Su compañero de pelo rosa gritó tan fuerte que algunos pájaros salieron volando asustados. Sobre todo porque Sasuke-kun y yo estábamos ocupados con... ¿Ocupado con qué? No es asunto tuyo. Naruto, idiota, siempre metiéndose en asuntos ajenos. Vamos, Sakura-chan. No lo dije con mala intención. Además, llevo horas intentando que me sigas. No es culpa mía que hayas decidido parar junto al río así que ahora es mi culpa. ¡Qué desagradecida eres! Pinky agarró a Blondie por el cuello y levantó el puño amenazadoramente. ¿Sabes que tengo que cuidar mi cabello, o Sasuke-kun no? Basta, busquemos pistas en el claro. Todavía no hemos encontrado a ningún otro equipo con un pergamino celestial, así que esta podría ser nuestra mejor oportunidad. El Uchiha gruñó, y los 3 idiotas se dispusieron a explorar el claro. En ese momento, Oboro les indicó a sus compañeros que lanzaran su genjutsu. Cuanto antes terminemos con esto y lleguemos a la torre, antes me libraré de ustedes dos. El jutsu fue lanzado y ahora solo quedaba esperar. Oboro siempre disfrutaba esta parte de la caza, viendo a sus presas debatiéndose como pollos sin cabeza, sin darse cuenta de que daban vueltas en círculos. Quería esperar al menos una hora más, para asegurarse de que estuvieran exhaustos antes de enviar a sus clones desde su escondite subterráneo. Pero ya habían perdido demasiado tiempo y el estómago le dolía muchísimo. Hizo una mueca cuando sintió un vuelco en el estómago. No era un calambre. Necesitaba ir al baño urgentemente. Oboro apenas esperó 45 minutos antes de indicar a sus compañeros que era el momento. Sus respiradores no solo les permitían respirar mientras permanecían ocultos durante tanto tiempo, sino que también contaban con un transceptor incorporado que les permitía enviar señales chasqueando los dientes. Lamentablemente, no podían hablar a través de ellos. De lo contrario, habría sido mucho más fácil. Sus clones emergieron sigilosamente del suelo y atacaron a los mocosos de Konoha. Naturalmente, no les causaron daño, pero ese no era su propósito. Solo necesitaban agotarlos. Lanzar el genjutsu era una cosa, pero si hubieran creado los clones ahora, el usuario del Sharingan los habría descubierto. Era imperativo que no se dieran cuenta de dónde estaban hasta que fuera demasiado tarde. Oboro sonrió con sorna mientras observaba al trío luchar inútilmente contra sus clones. Llevaban media hora esperando lo mismo. El trío destruiría a sus clones, que simplemente se regenerarían. La mayor ventaja del clon de niebla era que se regeneraba siempre que hubiera suficiente humedad. Y en esta época del año, la Tierra del Fuego era de lo más calurosa y húmeda. Un rato después, una vez que se aseguró de que los mocosos de Konoha estaban cansados, Oboro envió otra señal a sus compañeros. Había llegado el momento. Salió lentamente del árbol, sonriendo ampliamente bajo su máscara. Sus compañeros también aparecieron de sus escondites, sin diferenciarse de los clones. Estaba a punto de bajar del árbol cuando una hoja cayó perezosamente frente a él. Oboro la miró fijamente, preguntándose por qué había captado su atención y por qué sus instintos parecían gritarle que, la hoja estalló en humo blanco, y en su lugar había una etiqueta que ya estaba en llamas. Mierda, la etiqueta explotó en su cara y Oboro salió disparado por la onda expansiva. Le zumbaba la cabeza como una campana, pero aún así, agradeció al cielo que no fuera una etiqueta explosiva, sino solo una que le hubiera provocado una conmoción cerebral.
Eso no significaba que no sintiera un dolor insoportable al caer de la rama, solo para ser sujetado por alguien antes de que tocara el suelo y lanzado contra un árbol, salvándolo pero también dejándolo a merced de su agresor. Oboro apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que alguien le arrebatara el respirador y lo estrangulara por la espalda, mientras al menos 2 manos más lo sujetaban de brazos y piernas, y otras registraban sus pertenencias. Joder, los engañaron, pero ¿cómo? ¿Cuántos lo atacaban? Una mano le agarró el pelo y le levantó la cabeza. Oboro apenas logró abrir los ojos y se encontró con el rostro sombrío del joven ninja rubio al que había despreciado antes. Era un rostro completamente ajeno al mocoso ruidoso y odioso que lucía una amplia sonrisa en el primer examen. Ya no. Una mirada, más fría que los glaciares de las montañas que bordeaban su hogar y el país de la tierra, lo miraba sin piedad. Ah, iba a morir. Antes de que pudiera reunir fuerzas para resistir, algo frío y maligno lo golpeó, dejándolo inmóvil. Oboro se quedó boquiabierto. Reconoció ese jutsu, el jutsu de parálisis, pero era mucho más potente de lo que jamás había imaginado. Un par de figuras más se divisaron en el rabillo del ojo, todas rubias de ojos azules. Clones de sombra. Todos eran enanos, pero lo suficientemente fuertes como para que él ni siquiera pudiera moverse. Joder, estaba completamente superado. He encontrado un pergamino celestial, jefe. Dijo uno de los rubios mientras rebuscaba en su bolsa. Bien. Otro murmuró, guardó el pergamino en el bolsillo y luego se arrodilló cerca de su rostro. Te tengo. Oboro escupió una aguja envenenada que tenía escondida en la garganta, clavándosela al chico en el cuello. Apenas tuvo tiempo de disfrutar viendo cómo los ojos del rubio se abrían de par en par mientras jadeaba antes de que se convirtiera en una nube de humo y un fuerte puñetazo le cegara la vista. Un crujido doloroso le indicó que tenía la cuenca del ojo rota. Buen intento, pero si lo vuelves a hacer, te cortaré la garganta. Una intención asesina como nunca antes había sentido se apoderó de él cuando una mano le levantó la cabeza, obligándolo a mirar los ardientes ojos azules que tenía sobre él. Tengo algunas preguntas para ti. Respóndelas y te dejaré vivir, incluso después de tu engaño. Respóndelas con claridad y concisión, sin rodeos, y hasta te dejaré algunos kunai y shuriken. Miente, y te arrancaré la información que necesito directamente de la mente. No domino el jutsu, así que prepárate para ser muy duro. De una forma u otra, aprenderé lo que necesito. Que salgas vivo de esto o te conviertas en un retrasado mental depende de ti. Parpadea una vez y entiendes. ¿Qué demonios? Era imposible que fuera el mismo imbécil al que noqueó ayer y suplantó su identidad. ¿Qué carajo pasó desde entonces? Y encima, un jutsu de interrogatorio. Fue como si una bombilla se encendiera en la mente de Oboro y la sangre se le helara en las venas. Cabello rubio, ojos azules, genin de Konoha. Mierda. ¿Cómo pudo no darse cuenta? Debe ser un Yamanaka. Ese clan terrible que puede confundirte con un sello de mano. Oboro recordaba vagamente que alguien había mencionado a un Yamanaka el día anterior, pero era difícil, o mejor dicho, casi imposible, pensar en otra cosa con esos ojos fríos mirándolo fijamente. Oboro no deseaba morir ni convertirse en un retrasado mental y parpadeó tan rápido como pudo, casi suspirando de alivio cuando la rubia asintió. Bien. Ahora, dime, ¿quién es el líder de la aldea de la lluvia? Oboro se detuvo. ¿Por qué preguntar algo así? Un clon le clavó un kunai en los ojos, deteniéndose a menos de 2 centímetros del iris. Sus pupilas se dilataron y sus ojos casi se cruzaron al ver la punta. Tic-tac, no tardes demasiado o mi mano podría resbalar. H. Anzó la salamandra. Todo el mundo lo sabe. Lleva décadas gobernando. La rubia amenazante lo miró fijamente durante un buen rato antes de asentir. ¿Has oído hablar de Akatsuki? Un grupo de tipos raros que visten capas negras con nubes rojas. En concreto, de un hombre conocido como Pain y su compañera, que usa jutsus de papel. Oboro se estremeció. Por supuesto que sabía de ellos. ¿Quién no ha oído hablar de ellos? Todo Rain conocía a sus dioses y salvadores, quienes seguramente los liberarían del yugo del tirano Anzo. Si los rumores eran ciertos, ya deberían haber triunfado y, con suerte, el tirano estaría muerto. Pero, ¿debería contarle sobre su existencia a alguien que claramente no era un genin? Ahora Oboro lo entendía. Se trataba de un chunin haciéndose pasar por un genin con la misión de recabar información. ¿De qué otra forma podría ser tan fuerte? ¿Por qué si no le importaría la guerra civil secreta de Rain? Maldita sea Konoha y su descaro.
Un dolor punzante, y Oboro gimió cuando una de las rubias le apuñaló el muslo. Te lo advertí. La próxima puñalada será un poco más arriba y en el centro. Que se joda, ¿qué podría saber un genin como él que Konoha no supiera ya? Ve bien, te diré lo que quieres saber. Akatsuki es... Naruto, gritó Sakura desde la distancia. Ahí estás. Hola, Sakura. ¿Qué tal? ¿Has terminado? Sí, ¿y tú? ¿Recibiste a los demás? Su compañero llegó justo cuando terminaba de atar a su prisionero inconsciente y vendarle la herida. Había aprendido mucho de él, mucho más de lo que esperaba, y, como le había prometido, lo dejaría vivir, aunque tal vez le permitiría forcejear un poco para desatarse. Se frotó el cuello al recordar el dolor fantasma de la puñalada. ¿Cómo se podía esconder una aguja de 15 centímetros en la garganta? Los malditos ninjas están locos. Naruto frunció el ceño para sus adentros mientras contemplaba a su prisionero inconsciente. Una parte vengativa de él le decía que sería mucho más seguro matarlo ahora. No dejar testigos ni cabos sueltos. Reprimió ese sentimiento. Dio su palabra, y no era de los que mienten o se retractan. Si decidiera que debía eliminar a todo aquel que pudiera representar una amenaza para él, se vería obligado a luchar contra el mundo entero. Hasta el momento, Naruto había evitado matar a nadie, y aunque no le importaba mancharse las manos de sangre, prefería reservarlo como último recurso. ¿Era ingenuo? Probablemente, pero esa era la parte de la vida ninja que no le gustaba ni le parecía sensata. Considerando el gran poder que ostentaban, ¿por qué iba a rebajarse a un asesinato a sangre fría? Sobre todo contra alguien que no lo merecía. Al fin y al cabo, solo eran exámenes, no una guerra. Naruto suspiró para sus adentros. Era su yo ingenuo el que hablaba, y se dio cuenta de que pronto tendría que ensangrentarse. Era mejor saber lo que se siente al apuñalar a alguien en el cuello y ver cómo la vida se le escapa de los ojos mientras se ahoga con su propia sangre, que titubear al encontrarse con un enemigo al que debía matar. Pero no hoy. El ninja de la lluvia le había proporcionado información vital. A partir de ahí, solo le quedaba sobrevivir. La tierra de las tormentas, donde se ubicaba la aldea oculta de la lluvia, estaba sumida en una guerra civil. Toda la nación se asentaba en una alta meseta rodeada de montañas, aunque valles y lagos salpicaban el paisaje. Era la fuente de numerosos ríos, que desembocaban en países vecinos como la tierra de los ríos y la tierra de la hierba. No era una tierra fértil, pero el comercio con Gras y el cultivo de los valles proporcionaban suficiente grano para sustentar a la numerosa población, en su mayoría refugiados, que acudieron allí a lo largo de las décadas. A pesar de su pequeño tamaño, era rica en minerales, y sus minas le permitieron convertirse en una potencia industrial, una verdadera potencia regional en ciernes. Probablemente, esta fue la razón por la que las grandes naciones hicieron todo lo posible por frenar su influencia y convertirla en sus campos de batalla. Sin embargo, durante casi una década, estuvo inmersa en una sangrienta guerra civil con Akatsuki de Pain por un lado y los leales a Anzo por el otro. Anzo controlaba el centro densamente poblado e industrializado de la antigua ciudad de Rain, que se había convertido en la aldea de Iden Rain, mientras que Pain controlaba el campo. La política aislacionista del país, su geografía accidentada y su ubicación fuera de las rutas comerciales más importantes garantizaban que nadie supiera realmente lo que ocurría allí, al menos no a tiempo para hacer mucho al respecto. Además, el antiguo rey de la tormenta del país de las tormentas se había mantenido neutral durante la última década, pero tras su muerte, el nuevo estaba ansioso por unirse al bando de Pain. Incluso ahora, la guerra estaba entrando en su punto álgido, pero Anzo, imprudentemente, decidió enviar 7 equipos de Genin y sus Jonin Sensei a los exámenes Chunin para frenar cualquier rumor sobre su debilidad en el mundo exterior. A estas alturas, Pain debería haber tomado el control total de Amegakure, lo cual coincidía con la cronología de los eventos de la serie, ¿o no? Naruto no estaba seguro, pero, francamente, ya no importaba. Lo que importaba era lo que había aprendido. Akatsuki estaba en ascenso y seguramente sería más activo a nivel mundial, incluso más que un simple grupo de mercenarios, tal como se habían presentado ante el mundo exterior durante la última década. Librar una guerra civil era costoso, pero Pain cubría los gastos vendiendo su espada, o sus varas, al mejor postor. Lo extraño, sin embargo, era que el grupo parecía ser mucho más que un puñado de ninjas renegados. Sin embargo, todo esto no hizo más que confirmar las sospechas de Naruto. La verdadera sorpresa fue descubrir los matices de la política de estas tierras. Por ejemplo, los daimyo eran simplemente la nobleza, no los gobernantes supremos de una nación.
Cada nación tenía un rey o, en el caso de las tierras del fuego, la tierra y el rayo, un emperador, mientras que los daimyo, o señores feudales, eran literalmente eso, señores feudales que juraban obediencia a la familia real o imperial. Esto era completamente distinto a lo que conocía, pero tenía mucho más sentido. Considerando el tamaño del país del fuego, Naruto imaginaba que se asemejaba más a la China Anotan en tamaño y población que al Japón Sengoku. En definitiva, no le afectó, ni a la mayoría de los ninjas les importó, ya que Oboro, su prisionero, desconocía los detalles del asunto, como por ejemplo por qué los reinos del viento y del agua no tenían emperadores. Naruto se giró hacia Sakura cuando ella respondió, sí, los pillamos desprevenidos justo cuando estaban a punto de atacar a tus clones. Fue una jugada brillante, Naruto, transformar a tus clones en nosotros y hacer que nos mantuviéramos a distancia hasta que captaran su atención. Gracias. Naruto sonrió levemente, solo para levantar una ceja cuando Sakura lo miró con expresión inexpresiva. ¿Qué? ¿Tenías que hacerme sonar tan insoportable? Gruñó Sakura, cruzándose de brazos. ¿De verdad crees que sueno así? ¿Eh? Claro que no. Todo fue una actuación, ¿sabes? Más bien, así es como la gran mayoría de la gente te retrata en los fanfics. ¿En serio? Me di cuenta de que dejaste de añadir chan a mi nombre. Sakura lo miró extrañada, casi decepcionada, pero sobre todo curiosa. ¿Qué cambió? Dejaste bien claro antes de los exámenes que detestabas la idea de que estuviéramos juntos. Le tocó a Naruto mirar con expresión impasible a la chica, que tuvo la cortesía de parecer avergonzada. Debo agradecerte que por fin me hayas hecho entender que cuando le pido una cita a una chica, no significa vamos a pasar el rato, sino algo completamente distinto. Sakura parpadeó antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Espera, ¿me estás diciendo que nunca te gusté de verdad? ¿Que todo fue un malentendido? Bueno, Naruto se había sentido atraído por ella. Tenía unos ojos bonitos, el color de su cabello y todo eso. Pero no lo admitiría. Al interpretar su silencio como una afirmación, su rostro se tornó aún más incrédulo. ¿Cómo es posible que no sepas la diferencia entre invitar a salir a una chica y salir como amigos? Vaya, no sé, quizás porque soy huérfano y nadie me enseñó las normas más básicas de cortesía o las reglas sociales. Lo único que anhelaba era que mis compañeros actuaran como mis amigos. Pensé que eras mucho más accesible que Sasuke y su actitud arrogante, pero resulta que me equivoqué, replicó Naruto con sarcasmo, suspirando al ver que la chica se sobresaltaba como si la hubiera golpeado. Olvídalo, ¿qué encontraste? Sakura abrió y cerró la boca varias veces, pero cuando él cruzó los brazos, ella finalmente suspiró, aunque evitó mirarlo a los ojos. Sasuke-kun encontró un pergamino celestial y tomamos todos sus suministros como sugeriste. Por fin podemos ir a la torre y terminar este examen. Naruto decidió animar el ambiente. No valía la pena provocar problemas cuando se encontraban en un entorno peligroso. Buen trabajo. Sabía que podía contar contigo, dijo generosamente. Tengo muchísimas ganas de darme un baño caliente después de estos 2 últimos días. Debo oler fatal. Sakura se olió los brazos con cierta vacilación antes de hacer una mueca. Sí, un buen baño caliente es imprescindible. Y jabón, mucho jabón, y champú. ¿Crees que tendrán acondicionador en la torre? Naruto reprimió una mueca, pero no pudo negar que pensaba lo mismo. Necesitaba urgentemente una ducha. Ojalá que sí. Es decir, nos dieron 5 días para terminar la prueba, pero ¿y si un equipo termina el primer día? Si Konoha no ofrece al menos algún tipo de comodidad a sus aliados visitantes, sería una vergüenza. Sí, tiene sentido. El entusiasmo de Sakura por las comodidades que les esperaban en la torre era contagioso. Naruto no pudo evitar pensar que era linda, especialmente al observar su figura. Maldita sea, ese no puede ser el cuerpo de una niña de 13 años. Travesuras con el chakra, tal vez. Kishimoto claramente los dibujó como niños que apenas le llegaban a la cintura a Kakashi, pero todos sus compañeros parecían tener al menos 15 años, excepto él, ese enano. Aún así, no es lo suficientemente guapo como para que él aguante sus tonterías. ¿Y tú, Naruto? ¿Qué encontraste? Naruto negó con la cabeza, esperando no estar frunciendo el ceño mientras Sakura se inclinaba para quedar a su altura. Aunque todos parecían mayores, Naruto seguía siendo el más bajito de su curso. Sin embargo, le sorprendió que el equipo de la lluvia tuviera 2 pergaminos celestiales, pero se encogió de hombros. Era mala suerte que hubieran logrado vencer a otro equipo solo para conseguir el mismo pergamino. Aún así, encontró algo fascinante entre las pertenencias de aquel chico.
Mira lo que encontré. Le lanzó 2 pergaminos a Sakura, quien los abrió y los leyó rápidamente, con los ojos muy abiertos. Genial, ¿verdad? Claro. Tendría sentido que los genin que estén lejos de su aldea durante meses tengan pergaminos de jutsu para continuar su entrenamiento. Sakura sonrió. Un ninjutsu de estilo tierra y un genjutsu. ¿Crees que podrías dejarme conservar el jutsu del seguidor brumoso? No creo que el pez de proyección subterránea sea adecuado para mí. Claro, de todas formas soy pésimo en genjutsu. Aprenderé el pez de proyección subterránea. Sasuke tiene demasiados jutsu, no necesita más. Aún así, probablemente copiará nuestro arduo trabajo con su Sharingan. No tengas celos, Naruto. Puede que yo pueda copiar jutsus con los ojos, pero aún tengo que entrenarlos para usarlos correctamente, sobre todo si los copio de un idiota que los aprendió mal desde el principio. Sasuke apareció, cargando a 2 shinobi de la lluvia inconscientes, y los arrojó junto a su amigo. Los miró extrañado por un momento, y Naruto de repente tuvo la sensación de que había estado escuchando a escondidas durante un buen rato. Claro, un ninja escucharía a escondidas cuando tuviera la oportunidad. Por no mencionar que soy pésimo en el estilo tierra. ¿Alguno de ustedes conoce sus afinidades elementales? Naruto quería afirmar que sí, pero sería lo mismo con su conocimiento. Él y Sakura negaron con la cabeza, lo que provocó que el Uchiha suspirara. Sakura, el genjutsu requiere más fortaleza mental que control de chakra. Al usarlo, calcular cada detalle del entorno y prestar atención a todos los pormenores es fundamental. Creo que tienes las aptitudes necesarias. Gracias, Sasuke-kun. Sakura saltó para abrazar a su compañero, pero él la esquivó y la miró extrañado, ignorando el gemido de decepción de la chica de cabello rosa. En cuanto a ti, creo que el pez de proyección subterránea sería útil combinado con tus clones de sombra y tu estilo de combate. De hecho, considerando tus enormes reservas de chakra, probablemente podrías usar cualquier ninjutsu por la fuerza bruta sin preocuparte por el control del chakra. Especialmente si usas tus clones en caso de que un jutsu te salga mal. Deja de ser tan amable, Sasuke. Da un poco de miedo. Naruto hizo una mueca mientras Sakura protestaba indignada por su enamorado. Aún así, gracias por el consejo, supongo. ¿Estás listo para ir a la torre? Tengo el pergamino celestial y algunas otras cosas. Todavía nos quedan un par de horas de luz. Podríamos llegar antes del anochecer si nos damos prisa. Naruto estaba a punto de dar su aprobación cuando se quedó paralizado al ver aparecer a uno de sus clones exploradores muy cerca, y una mezcla de sorpresa y alegría lo invadió. Revisó los recuerdos de su clon. Una chica con un cabello rojo intenso y ojos carmesí caminaba detrás de 2 ninjas de la hierba, quienes la regañaban por ser lenta. La chica estaba cansada, y antes, su clon había visto al trío siendo atacado por un grupo de simios gigantes, que hirieron a uno de los chicos, quien, para su disgusto, le mordió el brazo a la chica. ¿Cómo pudo haberse olvidado de Karin? Era uno de los personajes más irritantes de la serie, y sus recuerdos no la dejaban en buen lugar. Aún así, Naruto no podía ignorarla. Sabía lo que iba a pasar. Se separaría de su equipo y sería atacada por un oso enorme, para luego ser salvada por Sasuke. Pero Sasuke estaba allí mismo, mirándolo fijamente mientras les instaba a darse prisa hacia la torre. Nadie salvaría a Karin. Incluso entonces, estaba destinada a ser otro de los experimentos de Orochimaru, aunque quizás al final resultó ser mejor que la mayoría. ¿Qué debía hacer? Naruto se burló para sí mismo. Un pariente. Un pariente de verdad. Un miembro de su familia. Un miembro de su clan, al que creía muerto, estaba a menos de 3 minutos. Para Naruto, que anhelaba con todas sus fuerzas estar con su familia y parientes, no había manera de que no hiciera todo lo posible por salvar, o al menos por conocer y hablar con su primo lejano. Naruto. Sasuke le sacudió el hombro. ¿Encontraron algo tus clones? Naruto no sabía qué decirles a sus compañeros. ¿Podía confiarles algo así? Al ver la preocupación en los ojos de Sakura y la cautela en los de Sasuke, decidió que no tenía otra opción. Lo siento, surgió un imprevisto. Tengo que irme. Nos vemos en la torre. Con eso, Naruto saltó hacia atrás, incluso mientras Sakura le gritaba. Naruto, espera. No te preocupes. Mis clones te acompañarán. No llegaré tarde, lo prometo. Solo espérame cerca de la torre, gritó Naruto, mientras creaba más clones para que se unieran a sus compañeros y hacía una mueca al pensar en el gasto de chakra. Intentó ignorar la mirada crítica que le dirigía Sasuke. Confiaba en que sus compañeros llegarían.
Apenas quedaban 2 o 3 kilómetros hasta la torre, una distancia que un shinobi podía recorrer en menos de un minuto. No había nada entre ellos y la torre excepto bestias salvajes, y seguramente Sasuke podría con ellas. Él se lo compensaría, pero por ahora, apenas podía contener la emoción en su corazón. Naruto estaba a punto de conocer a su familia. Fin del capítulo. Capítulo 5. El Uzumaki perdido. Date prisa, lento. Ese sí, lo siento, Tosui-san. Karin corrió tras sus compañeros, mientras forcejeaba con las vendas para cubrirse el antebrazo sangrante. Tosui la había mordido con tanta fuerza que le había hecho sangrar, pero, como siempre, él y Shigeru la abandonaron una vez terminada la batalla. Karin sabía por qué actuaban así, pero eso no significaba que le gustara. ¿Sigues vendándote el brazo? Tosui la miró con desprecio. ¿Acaso no puedes curarte tú misma? ¿O mentiste sobre ser sanadora? Bajó la mirada, pero eso solo le granjeó más burlas. Niña inútil. Al menos tu madre sí que servía para algo. Con la mandíbula apretada alrededor de un trozo de lino limpio, apretó el nudo de su brazo. Se atrevieron. Malditos sean ellos y todos en gras por lo que le hicieron. Karin respiró hondo para calmarse antes de ponerse de pie y bajar la cabeza. Disculpen la demora, Tosui-san, Shigeru-san, dijo, forzando una sonrisa. Ya estoy lista. Ya era hora, dijo Shigeru con desdén, escupiendo un puñado de hoja de tabaco masticada al suelo. Un poco más bajo que Tosui, pero mucho más ancho de cintura, era igual de cruel y el doble de desagradable que su otro compañero. Has sido una verdadera carga hasta ahora, Karin. No creas que no me di cuenta de cómo intentaste levantar la mano en la primera prueba. Estabas a punto de rendirte, ¿verdad? Karin se estremeció. Esperaba que no se hubieran dado cuenta, pero la sutileza nunca había sido su fuerte. En realidad, no tenía nada de fuerte. Habría sido una forma fácil de descalificar a su equipo, y la hierba no pudo protestar mucho, no ante todo el poderío de Konoha. A nadie le gustaban los vasallos demasiado poderosos, y eso incluía que ganaran un número significativo de Chunin, que incluso podrían ascender a Jonin en el futuro. La única razón por la que los ninjas de fuera de la aldea examinadora asistían era la publicidad. Quienes llegaban a la ronda final tenían la oportunidad de impresionar a nobles y comerciantes adinerados, ambos ávidos mecenas del talento. Y una vía de escape para Karin si alguna vez lograba llegar tan lejos. Era su única oportunidad de escapar. Los exámenes de Kusa no podían atraer ni una fracción de la audiencia y la atención que recibía Konoha, y cuanto menos se hablara de las otras aldeas pequeñas, mejor. Ella estaba dispuesta a suspender el examen y esperar otra oportunidad en lugar de ser expulsada definitivamente. Sin embargo, alguien la hizo cambiar de opinión. No me rindo, así que ahórrate tus tonterías. No fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Unos ojos azul celeste brillantes, llenos de una convicción inquebrantable, y una sonrisa audaz y radiante que hacía que el sol pareciera tenue. Una sonrisa asomó a sus labios sin poder evitarlo. Por muy ruidoso y desagradable que hubiera sido el chico, su pura determinación le había ayudado a encontrar su propio valor. Él también tenía ese chakra cálido y radiante. Si tan solo pudiera recordar su nombre, su cabeza se echó hacia atrás bruscamente mientras un dolor punzante le recorría la boca. ¿De qué te ríes, perra?, espetó Shigeru. ¿Crees que sería divertido decepcionarnos? ¿Tienes idea de lo importante que es para nosotros un ascenso rápido a Chunin? Y la oportunidad de actuar ante este público es algo con lo que otros solo sueñan. ¿Y te atreves siquiera a pensar en arruinarlo? Karin tragó el sabor a hierro que se acumulaba en su lengua. Claro que no, solo pensé, no quiero que pienses, muchacha. Tu único propósito aquí es llenar el vacío que dejó Ryuzetsu en nuestro equipo. Shigeru apretó los puños, y Karin se encogió, replegándose sobre sí misma. Nunca sabré cómo esa chica consiguió un ascenso tan repentino, pero era la sanadora de nuestro equipo, y una muy buena, por cierto. Se suponía que tú ibas a ocupar su lugar. Casi un estorbo. Tosui la miró con lascivia, su mirada aceitosa recorriendo sus piernas. Con los dedos temblorosos, Karin se arregló rápidamente el abrigo desaliñado y se puso de pie, fulminándolo con la mirada con desafío. Al menos eres decente, incluso mejor que Ryuzetsu. Qué lástima. Me dijeron que heredaste el talento curativo de tu madre, pero hasta ahora, ha sido una decepción. Mis disculpas, Tosui-san, dijo Karin con el rostro cabizbajo. Las palabras le ardían en la lengua, pero no era la primera vez, ni sería la última. Los fuertes hacían lo que querían mientras los débiles soportaban.
Tragándose toda su indignación, hizo una profunda reverencia. Intentaré no ser una carga. Algún día te sacaré los ojos y te estrangularé con tus entrañas. Da igual, cuando terminemos los exámenes, no tendremos que volver a molestarte. Tosui se encogió de hombros, pero Karin sintió su mirada sobre ella de nuevo. Le revolvió el estómago al sentir su chakra, viscoso y lleno de mugre. Vamos a buscar un sitio para acampar esta noche. Al salir del claro donde habían ahuyentado a la familia de monos gigantes, Karin los siguió obedientemente. Caminaban con paso firme, como si dieran por sentado que ella los seguiría como una perra abatida. Y así fue, pero no sin fulminar con la mirada a esos dos imbéciles que se suponía que eran sus compañeros y aliados. Aguanta, Karin, se dijo a sí misma. Aguanta. Un poco más y tendrás la oportunidad de escapar de ellos y de ese vil nido de crueldad al que llaman pueblo. Sonaba bien, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Karin conocía sus habilidades demasiado bien, y era más débil que la mayoría de los genin en combate, por no hablar de los chunin. Además, era una cobarde. Durante 3 años había soportado el desdén, el rechazo y los insultos como genin de la aldea de la hierba. 3 años de tareas insignificantes que apenas le alcanzaban para comer y vestirse, mientras intentaba pasar desapercibida. En definitiva, era fácil ocultar sus escasas habilidades, y ya había notado que la vigilancia se había relajado el año anterior. Los superiores ya no creían que hubiera heredado los talentos de su madre. Ahora, esta era su única oportunidad. Una vez que dejara de fingir, solo le quedaba llamar la atención de alguien poderoso, rico o importante. Preferiblemente las 3 cosas. Cualquier cosa que la alejara de la hierba. Fracasar, no quería ni pensarlo. Pero en el fondo, Karin sabía lo que le esperaba si fracasaba, el mismo destino que su madre. O quizás incluso peor, ya que su engaño habría herido el orgullo de esos altos cargos. Aún así, se había preparado de forma que no levantara sospechas. Sus largas noches de estudio en la academia la habían convertido en la mejor alumna en todas las materias teóricas, incluyendo la recopilación de inteligencia, los estudios de kunoichi, la diplomacia, la economía y más. Karin absorbía con avidez cualquier conocimiento que encontraba, como una esponja en un lago, y su excelente memoria y mente analítica le valieron elogios de los profesores, por muy reticentes que fueran. Incluso sus habilidades de combate y manejo de armas eran decentes, de no ser por su propensión a esquivar demasiado. A diferencia de la mayoría de los ninjas, no era una masoquista que disfrutara del dolor, ejem. En cuanto a su ninjutsu y genjutsu, bueno, a pesar de sus grandes reservas de chakra, Karin nunca tuvo la oportunidad de aprender nada más avanzado que los pocos rangos que se enseñaban en la academia. Excepto por cierto jutsu que su madre le hizo prometer que nunca usaría. Karin nunca entendió por qué, pues era un jutsu muy práctico y fácil de usar. Le salía con tanta naturalidad que casi la incitaba a usarlo. De hecho, incluso lo consideraba completamente desequilibrado comparado con lo que sus compañeros podían hacer, pero Karin confiaba en la palabra de su madre y jamás usó ese jutsu en todos sus años de misiones, ni siquiera lo entrenó por si acaso alguien la espiaba. Y Karin tenía a mucha gente espiándola en Kusa. Sin embargo, sus esfuerzos habían sido en vano. A pesar de sus buenas calificaciones, no había logrado llamar la atención de ningún sensei Jonin, y su puesto lo ocupó la nieta de un anciano de la aldea. De un plumazo, su oportunidad de encontrar apoyo en la aldea de la hierba y ascender en las filas se esfumó para siempre, condenándola a la mediocridad del cuerpo de genin. Tras 3 años pudriéndose allí, por fin se le presentó su oportunidad. La anterior compañera de Shigeru había sido secuestrada por un Jonin que la había elegido como aprendiz. Quizás como amante. Era difícil saberlo con un ninja mayor. A Karin no le importaba, pues eso dejaba el puesto libre justo 5 días antes del examen Chunin. Se había esforzado mucho por conseguir este puesto. Fue la escasa demostración de su habilidad, ganada con tanto esfuerzo, en Iryo-Jutsu lo que convenció al comandante Jonin, sumado a las innumerables misiones de rango C y D que había completado. A duras penas. Y eso no habría funcionado si los demás genin veteranos de la aldea de la hierba no hubieran estado heridos o en una misión. Descansaremos aquí, la voz de Shigeru la sacó de sus pensamientos. Habían llegado a un gran árbol con un hueco tan enorme que parecía una cueva. Karin, ayúdame y recoge leña y algunas raíces silvestres. Tengo ganas de una buena comida. Karin reprimió un gesto de enfado y, en lugar de eso, hizo una reverencia lo suficientemente profunda como para disimular su expresión.
Un tiempo a solas le ayudaría a despejar la mente y a concentrarse en su propia recuperación. Saltó al suelo del bosque, corrió unos minutos antes de observar su entorno, luego se quitó el abrigo verde y se subió la manga del suéter grisáceo para desatarse las vendas. Hizo una mueca al ver la marca de la mordedura en su piel, con 4 evidentes heridas punzantes. Ese cabrón de Dosui. Usando chakra en sus colmillos para hacer daño. Karin estaba segura de que ni siquiera estaba herido. Esos monos no eran tan duros y se escabullían rápidamente en cuanto lanzaban sus shuriken. El muy cabrón incluso tuvo la audacia de morderla mientras ella le salvaba el pellejo. Pero la broma le salió cara. Karin sonrió con malicia mientras concentraba su chakra en la herida y observaba cómo los músculos se regeneraban y su piel se cerraba. Mientras no quisiera, su chakra jamás curaría a ningún idiota que la mordiera. Sus ojos se detuvieron en la piel pálida e inmaculada mientras los recuerdos inundaban su mente. Tienes que aguantar, Karin. Su madre, Mariko, se lo había advertido muchas veces cuando llegaba a casa magullada y herida por pelearse con otros niños. Su sonrisa triste y agotada quedaría grabada para siempre en la mente de Karin. ¿Por qué te dejaste provocar? Dijeron que estoy maldita. Que mi pelo es del color de la sangre y mis ojos son demoníacos. Que somos yokai que nos colamos en la aldea por la noche para robar y comernos a sus bebés. Su madre soltó una risita, un momento de ligereza en su rostro cansado que hizo que Karin inflara el pecho con orgullo. No te preocupes, mamá. Me aseguré de decirles que me los comería si te causaban problemas. Eso los asustó bien, sobre todo cuando después les di un buen puñetazo. Oh, mi dulce niña. ¿Qué voy a hacer contigo? Su madre le acarició el cabello con cariño. Siempre les encantaba cuidarlo, ese mismo cabello que ponía nerviosos a los aldeanos, pero a Karin no le importaba. Su madre lo adoraba, y ella adoraba el suyo. Debes saber que tienes un cabello precioso, y es solo porque somos forasteras y no pertenecemos a ningún clan que nos tratan así. ¿Pero por qué no tenemos un clan, madre? ¿Por qué todos tienen apellidos menos nosotros? ¿No podríamos habernos unido a alguno de los clanes de aquí? Ojalá fuera tan sencillo confiar en la gente, cariño. La sonrisa de su madre se había vuelto frágil. Algún día te contaré más sobre nuestro linaje, pero no hoy. Ahora dime, ¿has puesto en práctica lo que te enseñé? Sí, me aseguré de no demostrar que puedo curar tan bien como tú. Incluso si alguno de esos idiotas intentara morderme, oí que decían que corre el rumor de que quien me muerda obtendrá la vida eterna o alguna otra tontería, digo, una estupidez. Karin se corrigió apresuradamente cuando su madre le pellizcó la mejilla. Me preocupa lo que harán si lo consiguen, mamá. No te preocupes, Karin. Tienes mucho más talento que yo, y te enseñaré todo lo que he aprendido sobre nuestros poderes. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Tu progreso como ninja es importante, pues solo con tu fuerza podrás protegerte. Su madre la abrazó antes de sujetarla con fuerza por los hombros y hablar con seriedad. Pero debes recordar, hija. Nadie debe saber de tus poderes, o te exprimirán hasta la última gota. Hice todo lo posible por no insinuar que tienes los mismos poderes que yo, pero tengo la sensación de que Zosui sospecha lo contrario. Debes tener cuidado, Karin. Pase lo que pase, te pondrán a prueba, presionándote y manipulándote para ver qué poderes heredados surgen. Mantente siempre alerta. Su madre había fallecido ese año. Karin nunca supo que la había matado, si fue por exceso de trabajo o por un ninja celoso, ni siquiera le devolvieron el cuerpo. Por lo que ella sabía, probablemente habían abierto el cuerpo de su madre para descubrir los secretos de su poder, y Karin intentaba no pensar en ello, pues ahí se abría el camino a la desesperación. A altas horas de la noche, le gustaba soñar que su madre no estaba muerta, sino que simplemente había sido vendida como esclava a algún noble rico. Un destino terrible, pero que le permitiría a Karin volver a verla. Pero eso no fue más que un sueño. O tal vez una pesadilla. Lo que hicieron con su madre no fue suficiente. Zosui, el Jonin, intentó obligarla a hacerse cargo del trabajo de Mariko, pero ella se negó. Obviamente, no tenía otra opción, pero Karin hacía tiempo que sabía si debía permitir que su chakra curara a quien la mordiera o no. Tras una semana entera en la que todo tipo de desconocidos la mordieron o incluso derramaron su sangre y la bebieron, no pasó nada más que su sufrimiento y algunos incautos que sufrieron envenenamiento por hierro. Y maldijo a todos los que le habían hecho daño hasta su noveno antepasado. Karin juró entonces que jamás perdonaría a Kusa, aunque la liberaran y la devolvieran a la academia fingiendo que todo estaba bien. Karin ya había decidido que tenía que marcharse.
Ahora que reinaba la paz, todo iba bien, y Kusa debía mostrarse benevolente, sobre todo con la sombra de Konoha cerniéndose sobre ellos. Sin embargo, en cuanto la hierba se viera envuelta en una guerra, sin duda volverían a intentar algo. ¿Pero a dónde podía ir? Ella nunca supo de sus orígenes, pues su madre ni siquiera era una kunoichi, simplemente era alguien bendecida con un gran chakra y una poderosa fuerza vital. Karin nunca conoció a su padre, ni su madre jamás lo mencionó. En cuanto a sus abuelos, Mariko recordaba poco, pues los había perdido al cruzar la frontera. Karin siempre abrigaba la esperanza de que su madre supiera más sobre su linaje, pero o bien se negaba a contárselo o no había tenido la oportunidad. Teniendo en cuenta la obsesión de Kusa por descubrir todo lo posible sobre su poder, apostaba a que se trataba de lo segundo. Algún día les contaré más sobre nuestro linaje, pero no hoy. Su madre siempre le decía eso cuando preguntaba. Una parte de Karin estaba enfadada porque su madre la mantenía en la ignorancia, pero su lado más racional sabía que Mariko tenía razón. No cabía duda de que Karin era una niña impulsiva e imprudente. Podía perdonar a su madre por no haberle contado la verdad hasta que estuviera preparada. Lamentablemente, ese día nunca llegaría. Y todo fue culpa de la aldea de la hierba. Dejó escapar un largo suspiro y volvió a vendarse la herida con los vendajes ensangrentados. Su odio tendría que seguir latente. El calor del verano era insoportable, y el aire, denso y sofocante, como si estuviera en una olla hirviendo, la obligó a desabrocharse el abrigo. Su ropa interior estaba empapada en sudor, y sintió la tentación de tirar del abrigo, pero le había costado una pequeña fortuna a un genin. Le había costado una semana de trabajo comprarlo, y su corazón no le permitía deshacerse de él. El nudo en su estómago se apretó aún más dolorosamente, y no tenía nada que ver con el calor. Este examen era duro, y mucho más desafiante y peligroso de lo que esperaba. Ya habían visto al menos 4 cadáveres en el bosque, y eso asustaba a Karin más de lo que se atrevía a admitir en voz alta. Quizás, muy pronto, se vería obligada a elegir entre la muerte, o curar a sus compañeros. Para aprobar, todo el equipo debía llegar a la torre y traer los 2 pergaminos. Incluso si faltaba un solo pergamino, o un compañero, se consideraría un fracaso. Karin no podía permitirse el lujo de fracasar. De no ser por esas reglas, habría abandonado a sus amables compañeros hace mucho tiempo y habría intentado desaparecer entre las bulliciosas calles de Konoha. Pero Kusa había venido preparada. Zosui estaba allí, y no estaba segura de poder escapar de un Jon inexperto en rastreo. Incapaz de contener su creciente frustración, gruñó, golpeando el suelo con la pierna, pisoteando y pateando, lanzando guijarros y piedras entre el follaje. Eso la hizo sentir bien por un breve instante. Pero aún necesitaban un pergamino celestial. Había localizado a varios objetivos con bastante claridad, pero esos cobardes bastardos que se hacían llamar compañeros de equipo, un fuerte gruñido provino de detrás de los arbustos, justo donde ella había pateado una de las piedrecitas. Karin tragó saliva con dificultad y giró lentamente su cuerpo hacia allí. Se le erizó el vello. Un par de ojos rojos y furiosos la miraron fijamente desde el interior de la cueva, entre las raíces de los enormes árboles, antes de que se oyeran fuertes pisadas. Otro gruñido resonó, y de él salió un oso enorme y de aspecto feroz, del tamaño de uno de esos elefantes lanudos del país de la tierra. Sus ojos carmesí ardían de furia mientras la observaban en busca de algo, y cuando se giró hacia ella, lo vio. La bestia tenía un moretón visible en la nariz, como si alguien le hubiera pateado una piedra mientras dormía. ¡Mierda! Karin retiró rápidamente su kunai, pero este no parecía mejor que un palillo de dientes comparado con el monstruo que tenía delante. Antes de que pudiera darse la vuelta para huir, aquellos ojos amenazantes se posaron en ella, y sintió que su cuerpo flaqueaba. Le temblaban las rodillas mientras el oso rugía y se abalanzaba sobre ella. ¡Muévete, maldita sea! Rugió mirando a sus pies, pero estos seguían pesados como el plomo. ¡Muévete, Karin! ¡Maldita sea, muévete! Justo cuando el oso estaba a punto de aplastarla, Karin le clavó el kunai en el muslo. Un dolor intenso recorrió su cuerpo, despertándola de golpe, pero perdió el equilibrio y cayó de espaldas. La espantosa boca llena de dientes amarillos estaba tan cerca que podía sentir el terrible hedor que salía de ella, un grito ahogado en su garganta. Una mancha dorada se estrelló contra la bestia con tal ímpetu que la hizo caer de lado, estrellándose contra el grueso tronco de un árbol. Uf, llegué justo a tiempo. La figura rubia se giró hacia ella con una sonrisa radiante y un chakra a juego que la dejó boquiabierta. Era él. ¿Estás bien? Estoy bien.
Karin se ajustó las gafas mientras intentaba ponerse de pie, pero hizo una mueca de dolor al sentir que el kunai clavado en su muslo se hacía más profundo. Quédate quieta. El chico se acercó rápidamente a ella, sujetándole suavemente el hombro mientras examinaba su herida con expresión seria. Es una puñalada muy fea. ¿Qué pasó? Antes de que pudiera responder, un gruñido sordo provino del oso caído. Se había levantado y los miraba con furia. Recuerda eso un momento. El rubio formó una media foca carnero antes de que sus ojos brillaran con algo, y sus iris se estrecharon hasta convertirse en puntos. Entonces, algo frío y oscuro envolvió el claro mientras miraba con furia asesina al oso, que se quedó paralizado antes de dar media vuelta y huir a toda prisa, gimiendo. Karin no pudo evitar sentir un calor intenso en el vientre y un agradable escalofrío recorrerle la espalda mientras el chakra del chico la envolvía. Su lado cálido y alegre, atemperado por el lado frío y vengativo que claramente ocultaba bajo un férreo control. ¿Cómo pudo Karin no haberlo notado la primera vez que lo vio en la sala de pruebas? Sus habilidades sensoriales nunca le habían fallado. La mayoría de las personas con las que interactuaba le parecían repugnantes, oportunistas, codiciosas o simplemente malvadas. Algunas eran puras y virtuosas, pero rara vez eran niñas, e incluso con aquellos que lo eran, Karin nunca se sentía cómoda, pues solían preocuparse demasiado por el bien común. En su opinión, un ser humano debería tener ambas cualidades, y el chakra de este chico le provocaba sensaciones muy extrañas. Puro y virtuoso, pero atemperado por una malicia y un acero ocultos que clamaban por ser liberados. Bueno, nadie dijo que los osos grizzlies de Leaf no fueran fáciles de vencer, pero ese sin duda lo era. ¿Qué lo habrá enfadado tanto? Normalmente no se molestan en atacar a los humanos. Son demasiado pequeños para ser su comida, ¿sabes? Karin solo pudo apartar la mirada para ocultar su vergüenza, pero el calor que le quemaba la cara la delató. Oh, lo siento, soy Uzumaki Naruto, dijo como si no le importara. ¿Cómo te llamas? Karin, tartamudeó. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía tan tímida? El chico la había salvado, sí, pero era un ninja enemigo que podía matarla. Oh. Karin, qué nombre tan bonito. Naruto se frotó la nariz, dedicándole una sonrisa tímida. Lo siento, debo sonar raro. Pero me gusta tu nombre. ¿Verdad? Gracias por salvarme, Naruto. Saboreó el nombre, dejándolo perdurar en su lengua. Se sentía bien, aunque la intensidad de la mirada de Naruto le hizo sentir un calor intenso que le subió hasta las orejas. ¿Qué pasa? Tienes un cabello carmesí precioso. Y tus ojos, son hermosos. Esta vez, ambos se sonrojaron y Naruto se aclaró la garganta. Maldita sea, ¿qué me pasa? Lo siento, quise decir, quiero decir que eres muy guapa, pero no lo dije en ese sentido. Karin no pudo evitar reírse, pero hizo una mueca cuando el kunai se le clavó de nuevo en el muslo. Antes de que pudiera quitárselo, Naruto se sobresaltó, la agarró y saltó justo cuando varias rocas cayeron donde estaban. Reprimió un grito de dolor y se aferró con fuerza al cuello de Naruto mientras el suelo se alejaba cada vez más. Naruto se agachó, esquivando guijarros y rocas con facilidad, hasta que saltó a la rama de un árbol y se giró para encarar a sus atacantes. Los monos les chillaban desde las ramas más bajas, haciendo gestos groseros con las manos, mientras los de su especie les arrojaban piedras e incluso, sus propias heces. Eso fue desagradable. Pero a Karin no le importaba, muy consciente de que estaba prácticamente pegada a la espalda de Naruto, y que con su ropa empapada de sudor casi podía estar desnuda. Y sin embargo, ese chakra cálido y soleado era como el abrazo de una fuente termal, tan reconfortante como íntimo. Hay muchísimos monos, murmuró Naruto mientras saltaba a otra rama. Ahuyentarlos no va a ser fácil. Una vez que estuvieron a salvo fuera del alcance de los simios, la bajó suavemente sobre la rama, y sus dedos ya estaban en movimiento, formando un sello de carnero modificado. 4 clones aparecieron en una nube de humo junto a Naruto, pero Karin sintió al instante que eran mucho más sólidos de lo que cabría esperar de un clon. Errar, Naruto le dedicó una sonrisa alentadora. Este es el jutsu de clones de sombra, una técnica especial de Konoha. Requiere bastante chakra, así que solo aquellos con mucho chakra pueden usarlo. Como la tuya, soltó Karin. Exacto. La sonrisa de Naruto le provocó un cosquilleo en el estómago. Sabía que eras una sensitiva, y yo también lo soy un poco. Los monos volvieron a gritar de repente mientras los rodeaban, pero Naruto no parecía preocupado. En fin, es hora de probar ese nuevo jutsu que aprendí. ¿Ya saben cómo va, chicos? ¿Sí?
Los 4 clones los rodearon en formación cuadrada antes de realizar una larga serie de sellos manuales, lo que provocó que Karin frunciera el ceño. Los clones eran lentos y torpes. Naruto también los miraba con el ceño fruncido, pero justo cuando los monos estaban a punto de lanzarles más mierda, ¿cuánta caca tienen? Los clones finalmente terminaron el último sello manual, el de la serpiente, antes de aplaudir y golpear el suelo. Arte ninja. Formación de 4 llamas. Karin se quedó boquiabierta ante la cúpula violeta que los rodeaba, justo a tiempo para bloquear los proyectiles. Observó cómo frutas, nueces, excrementos y piedras se incendiaban al rebotar contra la barrera y caer al suelo del bosque, convirtiéndose en cenizas antes incluso de tocarlo. Esto solo sirvió para enfurecer aún más a los monos, que continuaron lanzando sin cesar más y más excrementos. Maldita sea, ¿qué les pasa? Naruto negó con la cabeza mientras se arrodillaba junto a ella y sacaba un botiquín de primeros auxilios de su bolsa. Creo que son el mismo grupo que nos atacó antes. Oh bueno, uno de mis compañeros mató accidentalmente a uno de ellos, y el resto de sus amigos nos atacaron. Ya veo, qué compañeros más extraños tenéis, provocando bestias monstruosas cuando deberían estar concentrados en buscar pergaminos de otros equipos. Ya lo creo. Esos cobardes me acusan constantemente de ser lenta, pero cuando percibo la presencia de un equipo cerca y les aconsejo que les tiendan una emboscada, tiemblan de miedo y huyen despavoridos. Apretando los dientes, Karin se arrancó el kunai del muslo. Naruto se quedó boquiabierto, mientras sus manos desenrollaban un rollo de vendaje de lino, quedándose inmóvil. Ah, gracias, Naruto, dijo ella, haciendo una reverencia cortés. Pero no era necesario. Para su sorpresa, Naruto simplemente asintió sin preguntarle nada, guardó las vendas en su bolsa y sacó una pastilla oscura, apenas del tamaño de su uña. Toma esto. Es una pastilla de plasma. Debería ayudarte con la pérdida de sangre. Se quedó mirando su muslo, que estaba flácido y sangrante hasta el tobillo, y frunció el ceño. El kunai sin duda le había perforado una arteria. Karin aceptó la pastilla que le ofrecieron y se la tragó. Luego, concentró su chakra, sintiendo el calor familiar en su vientre antes de dirigirlo a la herida. La carne y los músculos se unieron, y Dios, cómo le picaba. Le picaba mucho más que cualquier cosa que hubiera soportado antes. Pero en un minuto, el picor desapareció, la herida sanó y ella suspiró aliviada. ¡Guau, eso es increíble! Karin se estremeció, sintiendo que el pavor se acumulaba en su estómago. Esto era malo, se suponía que su habilidad era un secreto. Pero había sido tan fácil olvidar que Naruto no era ni amigo ni aliado. Sus ojos miraron el kunai con reticencia. Tenía que huir. Casi tan bueno como mi habilidad curativa. Parpadeó, logrando balbucear un confuso Sí, ya lo sospechaba, pero ahora estoy súper seguro. Los dedos callosos de Naruto se enroscaron alrededor de sus palmas, y sonrió tan ampliamente que casi se le parte la boca en dos. Somos parientes. Los ojos de Karin se abrieron de par en par. Tragó saliva, intentando ignorar los latidos acelerados de su corazón. Esas palabras resonaban en su mente, llenas de una aterradora seguridad. Somos parientes. Somos parientes. ¿Qué? ¿No lo sientes? De repente, las manos de Naruto rebosaron de poder, y Karin finalmente sintió lo que había estado frente a ella todo este tiempo, aunque había estado cegada por el chakra ilimitado que ocultaba la verdad. Se siente similar, ¿verdad? ¿Eres una Uzumaki? Karin sentía que se ahogaría en ese chakra, pero sacudió la cabeza y se concentró con todas sus fuerzas. En lo más profundo del chakra del sol y la luna, el yin y el yang, algo persistía, pero era tenue, y Karin no le prestó mucha atención. Sin embargo, había algo más, algo a lo que se había acostumbrado tanto a sentir en su propio chakra que le resultaba fácil ignorarlo cuando lo sentía en los demás. Pero esta vez, lo tenía claro. Recuperó su chakra, utilizando la técnica que había desarrollado para ocultar su firma de chakra a cualquiera, incluso a sí misma, y aún así podía sentir un chakra tan familiar para ella en Naruto. Es verdad. Karin no podía dejar de sollozar y se sintió mortificada cuando se le llenaron los ojos de lágrimas, solo para que otro sollozo la hiciera mirar los ojos llorosos de Naruto. ¿Por qué lloras? No estoy yo llorando. Naruto se frotó la cara con la manga, dejando al descubierto unos ojos enrojecidos. Intentó fruncir el ceño, pero no lo consiguió, lo que lo hacía ver sorprendentemente tierno. Al igual que el leve tic en la comisura de sus labios. Tú eres el que llora, tú llorón.
Karin no pudo evitar reírse mientras se sumergía en el chakra de su clan, lo absorbía por completo y, por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa genuina. Familia, había perdido la esperanza de tener una desde la muerte de su madre. Karin jamás pensó que llegaría a conocer a su clan antes de esto. Uzumaki Karin, sonaba bien. Se sentó correctamente sobre sus rodillas, en posición Seiza, igual que Naruto, y le tomó las manos. Debería haberse sentido avergonzada de tomar las manos de un chico así, pero a ninguno de los dos les importaba realmente. Dejaron que su chakra fluyera a través de sus manos mientras se familiarizaban el uno con el otro. Les resultaba natural hacerlo, pero una parte de la mente de Karin sentía que aquello era mucho más íntimo de lo que jamás hubiera imaginado. Karin comprendía que el lado yang de Naruto, esa parte alegre y bulliciosa, se debía a la energía desbordante de su cuerpo y a su cálida personalidad. Su lado yin, sin embargo, esa parte fría y oscura que le resultaba agradable, podía confundirse con maldad a primera vista, pero al profundizar, se dio cuenta de que era más complejo. Era una frialdad hastiada, llena de amargura y determinación, que hacía que toda la ira y el odio que Karin sentía parecieran una suave brisa. Entonces, vio destellos, como reflejos en un arroyo. Rostros llenos de odio y desprecio, y otros que le hundieron el corazón. ¿Por qué no era un monstruo retorcido, impulsado por la furia? Al principio, pensó que eran parecidos, pero a Naruto le faltaba ese único rayo de luz que Karin había disfrutado durante la mayor parte de su vida, el amor de una madre. ¿Cómo? ¿Cómo podía existir una persona con dos energías completamente opuestas? ¿Qué podía llevar a una aldea tan grande y poderosa como Konoha a tratar así a uno de los suyos? No habían intercambiado palabra alguna, pero tan solo unos instantes compartiendo chakra le habían revelado mucho más de lo que horas de conversación jamás podrían. Sin embargo, no era suficiente. Karin quería saber más, mucho más que los simples destellos y sensaciones que percibía a través de su chakra. Quería hablar con Naruto simplemente por el placer de hablar de cualquier cosa. ¿Has sufrido mucho, Karin? Ella se sobresaltó y abrió los ojos para encontrarse con Naruto sonriéndole débilmente mientras le frotaba los nudillos. Tu vida no ha sido la mejor, ¿eh? Tanto dolor, pero aún más odio hacia tu aldea. De repente, sus ojos se entrecerraron y su lado vengativo y lleno de odio salió a la luz mientras apretaba los dientes. ¿Qué te hicieron? Karin no tenía miedo, sin embargo. Más bien, se sentía mareada ante la oscuridad que se cernía sobre ella. Por aterradora que pareciera, se liberaba por su bien. ¿Cuándo fue la última vez que alguien, aparte de su madre, se preocupó de verdad por ella? No quería pensar en Kusa en absoluto en ese momento, sino seguir absorbiendo el chakra de Naruto y llenar el vacío en su corazón que ni siquiera sabía que existía. Siempre había estado ahí, desde que su madre nunca regresó. No importa, Naruto. Ahora mismo estoy tan feliz. Le sonrió radiante, y el ceño fruncido de Naruto se transformó en una sonrisa vacilante. El repentino cambio de su chakra frío a su lado cálido fue embriagador. ¿Sabes? Mi cumpleaños fue hace 10 días. Esto es como si el cielo me diera el mejor regalo, aunque sea un poco tarde. Oh, ¿cuántos años tienes? Acabo de cumplir 14 años. Dijo Karin con una sonrisa, pero la ceja de Naruto se crispó sin motivo aparente. Pensé que, con lo alta que eres, debías tener al menos 15 años. Karin ladeó la cabeza antes de sentir un repentino impulso travieso y levantarse, arrastrando a Naruto consigo. No pudo evitar reírse entre dientes al ver que el chico que se había visto tan grande e imponente cuando la salvó, la defendió y luego le dio la mejor noticia de todas, ni siquiera le llegaba a la barbilla. ¡Ay, qué adorable eres! Ella lo abrazó con fuerza, incluso cuando Naruto balbuceó e intentó apartarla, aunque no tenía fuerza en sus manos. Karin sabía que el chico más bajo tenía la fuerza suficiente para apartarla con una sola mano si quisiera. Pero en lugar de eso, se dejó llevar por su abrazo, a pesar de la vergüenza que lo invadía. Finalmente, tras unos instantes más y muchas risitas de los clones que lo rodeaban, Karin lo soltó, y Naruto frunció el ceño, haciendo un puchero mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. ¿Por qué todos ustedes, la gente de Grass Country, son tan altos? ¿Conociste a mucha gente de Grass? Solo tú y los demás del examen. Jeje, es cierto, aunque odie el lugar, la gente de Grass suele ser más alta de lo normal. Dicen que es por la comida. Karin le dedicó una sonrisa pícara. ¿Cuánto mides? No puedes medir más de 150 centímetros. Naruto apartó la mirada y murmuró algo, lo que hizo que ella se inclinara hacia él. ¿Qué dijiste?
No te oí desde aquí arriba. Mido 146 centímetros, maldita sea. Apuntó con el dedo índice hacia ella. Pero recuerda mis palabras, un día seré mucho más alto que todos los demás, créeme. De repente se mordió la lengua mientras su rostro se ponía rojo como un tomate, y Karin percibió debilidad. Belly, ¿qué fue eso? Nada. En fin, aquí tienes un regalo de cumpleaños atrasado. Su pariente rubio sacó un pergamino de su bolsa y se lo metió en las manos. Karin parpadeó y bajó la mirada, pero sus ojos se abrieron de par en par. No puedo aceptar esto. ¿Esto es de tu equipo? No, ya tenemos nuestros pergaminos. Este es uno extra que encontré de unos perdedores. Tengo que volver pronto con mi equipo, pero escucha con atención, Karin. Naruto la miró con tanta seriedad que ella se encogió. Sus ojos eran extrañamente tranquilos, nada parecidos a los de un niño, y su voz estaba teñida de autoridad. Quiero que apruebes esta prueba, Karin. Cueste lo que cueste, aprueba y pasa a la tercera ronda. Claro que sí. De todas formas, habría hecho todo lo posible por hacerlo. Naruto asintió con la cabeza. Bien. Karin estaba deslumbrada. Él lo dijo con tanta convicción, como si no hubiera dudado ni por un instante de que ella triunfaría. Ella misma no lo creía del todo, y sin embargo, no le desagradaba la sensación. El trinar de los pájaros resonaba desde arriba, y Karin echó un vistazo a su alrededor, descubriendo que las ramas circundantes por fin estaban desnudas. Los monos se habían marchado, aunque los clones aún mantenían la barrera. Se le encogió el corazón. Tenía que irse, regresar con sus compañeras, por mucho que deseara lo contrario. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó en voz baja. ¿Le gustaría que lo hiciéramos? Claro que sí. Le tocó a Karin fruncir el ceño mientras Naruto se reía entre dientes. Pero no podía enfadarse con él. Era demasiado adorable, demasiado alegre y demasiado brillante. O deliciosamente oscuro. Es decir, haré que mi equipo salga en cuanto hayamos descansado y nos encontraremos contigo en la torre. Bien, una vez en la torre, tendremos la charla que tanto hemos esperado. Naruto dudó un buen rato. Sus ojos se tornaron serios de nuevo al alzar la vista para encontrarse con su mirada. Karin, ¿odias a Kusa? Tras años de entrenamiento y adoctrinamiento, Karin estuvo a punto de soltar una negación instantánea. Se mordió la lengua. ¿Quién en su sano juicio admitiría odiar su aldea ninja? Especialmente ante un ninja extranjero. La traición sería el menor de sus problemas, pero a Karin no le importaba. No se trataba de un ninja extranjero cualquiera. Era Uzumaki Naruto, su pariente lejano con quien había compartido chakra. Había algo íntimo en ello. No pervertido, sino una cercanía que nunca había sentido ni siquiera con su madre. Sí. Los odio, siseó finalmente. Me arrebataron a mi madre y me usarían como una especie de poción curativa si tuvieran la oportunidad. ¿Pero qué puedo hacer ante semejante odio irracional? Sospechan que soy especial, ¿sabes? Mi madre tenía esta habilidad especial para curar a la gente que heredé, pero me enseñó a ocultarla. Para evitar que alguien abusara de mí. Hasta ahora, lo he logrado, pero bastaría con un simple paso en falso para que jamás volviera a ver la luz del día. Cuanto más hablaba, más frío se sentía el aire a su alrededor, y cuando abrió los ojos, Karin casi se estremeció al ver la furia desbordante que se reflejaba en la mirada de Naruto. Imágenes sangrientas inundaron su mente. Ninjas de la hierba destrozados por un guerrero salvaje, mientras gigantescas bolas de energía se estrellaban contra su aldea, reduciéndola a cenizas. Las imágenes se desvanecieron tan rápido como aparecieron, pero Karin se aferró a ellas con desesperación. Naruto respiró hondo, y toda su ira se disipó en algún lugar más profundo al que ni siquiera sus sentidos podían llegar. Ella sabía lo que él iba a decir antes de que abriera la boca. ¿Te gustaría unirte a Konoha? No es el mejor lugar, pero estarías conmigo mientras crecemos como ninjas, y juntos seríamos más fuertes que cualquiera de los que nos desean el mal. O que cualquiera que quiera doblegarnos. ¿Dejar Kusa? Karin se mordió el labio. Lo deseaba tanto que le dolía. Pero no es fácil abandonar una aldea ninja sin ser tachado de ninja renegado. Kusa secuestró a un prometedor Chunin, Taki, hace unas décadas, y todos en la aldea todavía lo llaman traidor a sus espaldas, a pesar de que es uno de sus Jonin más fuertes. Nunca podrás complacer a todo el mundo. Naruto le dedicó una sonrisa forzada. Ni deberías. Pero no te preocupes. Conozco bien al Hokage. O al menos lo suficiente como para que no pueda despreciarme ni ignorarme. Puede que no me guste mucho la aldea de la hoja, pero sigo creyendo en su potencial.
que es el mejor de los peores lugares en este terrible mundo de muerte y engaño. En ese momento, Naruto parecía viejo. Y su voz también sonaba vieja. Mucho mayor de lo que un niño de 12 años debería ser. ¿El Hokage patrocinaría mi deserción? Incluso si llega a un acuerdo con Kusa, seguiría siendo tachada de traidora, y. No, da igual, como dijiste, el estigma me perseguirá. Karin rió con tristeza, pero la cálida mano de Naruto sobre la suya, cuando se habían tomado de la mano, le infundió confianza. Me encantaría, Naruto. Nos acabamos de conocer, pero siento como si te conociera de toda la vida. Seríamos familia, soportando lo que el mundo nos depare, me gusta esa idea. ¡Genial! No te voy a mentir y asegurar que todo saldrá bien, pero hablaré con el Hokage cuando llegue a la torre. Ante todo, necesito que apruebes para demostrar tu valía a la aldea de la hoja, pero no demasiado, o Kusa se enfadaría muchísimo si descubriera que estás ocultando tus talentos. Esto es más difícil de lo que pensaba. Bien, concéntrate en llegar a la torre y tendremos todo el tiempo que necesitemos para planear. Karin solo pudo asentir mientras Naruto hacía todo lo posible por idear un plan. Le costó mucho contener la risa, como una loca, por la alegría y el entusiasmo que sentía al tener a alguien como ella, alguien que se preocupaba por ella. Puedes contar conmigo, Naruto. Nos vemos en la torre. Ella lo abrazó de nuevo, y esta vez, Naruto la rodeó con sus brazos en lugar de quedarse inmóvil. Ambos simplemente se sumergieron en la presencia del otro, en su chakra y en sus emociones. Sentimientos de confianza, consuelo y seguridad la inundaron, y Karin le correspondió con creces. Naruto contuvo la respiración cuando su chakra fluyó hacia él, y tarareó suavemente. Finalmente, se separaron a regañadientes. Esto es agradable. La tímida sonrisa de Naruto hizo que se le subiera el calor a las mejillas. Buena suerte, Karin. Ah, y si tus compañeros te dan problemas, olvídate de ellos y del examen y ven a buscarme. Me escabulliré de la torre, los dejaré inconscientes y luego los arrastraré de vuelta a la fuerza si es necesario. Ya conoces mi chakra, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podría olvidar algo tan brillante y cálido? Pero no te preocupes, sé cómo lidiar con ellos. El ninja rubio asintió una última vez antes de saltar, sus clones desaparecieron y liberaron la cúpula violeta. Karin observó cómo su espalda, vestida de naranja, se hacía cada vez más pequeña, mirándolo fijamente hasta que desapareció entre las copas de los árboles. Su alegría se desvaneció, dejándola vacía. Hueca. El pergamino que guardaba en su abrigo le demostró que todo había sido demasiado real. Karin negó con la cabeza. Las sombras se habían alargado y el sol pronto se pondría. Armándose de valor, corrió de vuelta con sus compañeras, olvidando la leña y las raíces silvestres. Incluso tontos como Shigeri estarían ansiosos por llegar a la torre incluso en la oscuridad y terminar esta etapa, ahora que tenían ambos pergaminos. Fin del capítulo. Capítulo 6. Zas. Naruto saltaba de rama en rama, esquivando animales y follaje por igual. No podía ocultar la sonrisa permanente ni la risita que le brotaba de vez en cuando. Jamás imaginó que su encuentro con Karin saldría tan bien. Otra risita se le escapó, y tuvo que reprimir el impulso de detenerse y abrazarse a sí mismo. Aún sentía el calor del abrazo, mucho más agradable que el calor y la humedad del ambiente. No recordaba la última vez que había abrazado a alguien, ni siquiera si alguna vez lo había hecho. Probablemente con el Hokage, pero al intentar recordar esos abrazos, le parecieron poco sinceros en comparación. Indiferentes, como si el anciano solo estuviera cumpliendo con su deber, actuando por remordimiento en lugar de por verdadero afecto. No eran ni mucho menos tan cálidas como las que compartió con Karin. Naruto ya la extrañaba. Dios, estaba perdidamente enamorado, y ni siquiera estaba seguro de si era algo sexual o romántico, aunque la chica era mucho más guapa de lo que esperaba. Era simplemente la comprensión mutua y la certeza de que estarían ahí el uno para el otro. Ese simple abrazo le produjo más felicidad que cualquier otra cosa que recordara en su corta vida. Más que el contacto físico, era su chakra. Naruto no tenía ni idea de si era normal que la gente compartiera su chakra, o si, de ser así, la forma en que lo hacían era lo habitual, pero se sentía tan íntimo. Como si le estuviera contando sus secretos más profundos, y ella vislumbrara los suyos a cambio. Le preocupaba que su chakra de Jinchuriki la hubiera lastimado, pero a ella no parecía importarle. Probablemente era el sello, aunque Naruto prefería pensar que Karin era tan increíble que podía absorber el chakra del Biju más poderoso como si nada.
Esto iba de la mano con la capacidad de las mujeres Uzumaki para suprimir el chakra violento. Aún le asombraba lo diferente que podía ser de aquellos recuerdos, hasta el punto de empezar a dudar de la veracidad de aquellos ecos dispersos de otra vida, aunque hubieran resultado útiles. Sin embargo, la Karin de sus recuerdos era totalmente exasperante, comportándose como una Zora ciega y estúpida en celo. ¿Acaso lo único que hacía falta para convertirla en una persona tan íntegra era no exponerla a Sasuke? ¿Y qué hay de su servicio a Orochimaru con su excesiva afición por los niños? Naruto juró hacer todo lo posible para impedir que alguien corrompiera a la chica. Karin era ahora su amiga. Su familia. Y si Orochimaru se atrevía siquiera a mirarla, no descansaría hasta matar a ese monstruo y a cada uno de sus fragmentos de alma. Se estremeció cuando uno de sus clones apareció, y los recuerdos inundaron su mente. Apretando los dientes, Naruto se lanzó hacia adelante a toda prisa. Pronto pudo oír el fragor de la batalla. Sin perder tiempo en un plan, salió disparado de entre las ramas y lanzó un par de shuriken a una pantera que estaba a punto de abalanzarse sobre una distraída Sakura que luchaba contra un enorme ciempiés. La pantera negra aulló cuando las estrellas afiladas se clavaron en sus hombros, provocando que la kunoichi de cabello rosa se estremeciera, lo que permitió que el ciempiés se abalanzara sobre ella. Naruto apretó los dientes mientras canalizaba chakra a través de su espalda, cintura, hombro y brazo antes de lanzar un kunai con la fuerza suficiente para atravesar la cabeza del insecto gigante y clavarlo al suelo. El posterior estruendo sónico que resonó en el claro anunció su presencia. Naruto. Gritó Sakura, pero el gruñido de la pantera la hizo saltar rápidamente para esquivar su ataque y aterrizar sobre su lomo, donde la apuñaló histéricamente. Muere, rato gigante. Muere. Naruto hizo una mueca de dolor al ver que su compañero seguía clavando el kunai en el cuello de la pantera incluso después de que la bestia dejara de moverse. Decidido a que estaría bien, aterrizó, tropezó un poco y luego corrió hacia donde Sasuke luchaba contra la misma tribu de monos que los había atacado a él y a Karin. ¿Cómo supieron atacar a su equipo en primer lugar? Los clones de Naruto estaban ocupados luchando contra los simios gigantes, mientras que su compañero de equipo realizaba los sellos manuales para la gran bola de fuego, solo para hacer una mueca de dolor cuando la marca de maldición se activó y lo hizo caer de rodillas. Sasuke. Los pensamientos que Naruto había tenido sobre Karin y Orochimaru le habían provocado una rabia ardiente en el estómago, al tiempo que sentía vagamente un chakra extraño pero cálido fluir por su cuerpo. Al instante se dio cuenta de que era el remanente del chakra de Karin, y no dudó. Vuelve a dormir, perra. Golpeó la marca de la maldición y envió su conciencia a través de su mano hacia el sello, encontrando a Orochimaru sonriéndole con saña desde el vacío familiar rodeado de espejos y pergaminos. Eres un necio al venir aquí otra vez, Naruto-kun. Esta vez estoy mejor preparado y. Orochimaru se quedó paralizado al ver algo detrás de él que le hizo abrir los ojos de terror. No, imposible. Deberías estar muerto. Naruto se arriesgó a echar un vistazo por encima del hombro, solo para sonreír ampliamente al encontrar una masa de chakra rojo con la vaga forma de Karin adherida a su hombro. ¡Genial! Acabemos con este bastardo. Sin darle oportunidad a la serpiente de recuperarse, Naruto se puso en acción, sintiendo el menguante chakra de Karin fluir a través de él mientras golpeaba con todas sus fuerzas el fragmento de alma aturdido en sus entrañas. El chakra de Karin se vertió a través de su puño y se adentró en el fragmento, congelándolo en su lugar mientras cadenas etéreas brotaban del cuerpo de Orochimaru, atándolo al vacío circundante. Naruto ya había superado la etapa de planificar o siquiera considerar los asuntos esotéricos y completamente desconocidos del exorcismo. ¿Servirían de algo murmurar himnos o rezar allí? No conocía ninguno, ni sabía si existían dioses en ese lugar. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Sus puños cayeron sobre el rostro de Orochimaru, que era más que susceptible a recibir un puñetazo. Naruto siguió golpeando y golpeando, a pesar de que los gritos de dolor y los rugidos de furia se mezclaban. La nariz se rompió con un crujido bajo un puñetazo más fuerte, y bajó la mira hacia la mandíbula y los dientes. Pronto, los gritos se convirtieron en gemidos, y la lucha se ralentizó. El mundo temblaba a su alrededor mientras Naruto golpeaba a Orochimaru, pero no se detendría. No podía detenerse y darle al monstruo la oportunidad de recuperarse. Eres un gusano estúpido. Creí que habías entendido la última vez que vine. Naruto arrastró el fragmento hasta sus rodillas y le dio un último puñetazo en su rostro ensangrentado, haciéndolo caer al suelo temblando. Claramente, no fui lo suficientemente minucioso.
Quizás eres masoquista además de sádico, y toda esa paliza te excita. ¿Acaso te quedan agallas después de todas las atrocidades que te has hecho? Naruto escupió mientras miraba a su alrededor, notando los numerosos recuerdos y pergaminos, conocimiento y jutsu, pero se veían un poco diferentes a la última vez. Más vagos, y los pergaminos parecían tener una especie de miasma púrpura a su alrededor. Comprendió entonces que, sin importar cuánto golpeara o incluso torturara el fragmento de alma, este se recuperaría gracias a su conexión con Sasuke. Naruto ya podía sentir el intenso dolor que Sasuke sentía por haber golpeado el fragmento. Estaban más conectados de lo que creía. Aún así, si no podía matarlo, tal vez podría desactivarlo de otra manera. Los jadeos de Orochimaru se convirtieron en risitas guturales mientras intentaba ponerse de pie, solo para que Naruto le pateara la barbilla, haciendo volar la mitad de sus dientes, pero el monstruo continuó riendo, incluso mientras se recuperaba visiblemente de sus heridas. «No puedes matarme», espetó, con el rostro maltrecho y retorcido en una sonrisa burlona. «A menos que mates a Sasuke-kun, nunca podrás matarme, bruto. Una vez que este asqueroso chakra desaparezca, chakra desagradable, ¿eh?». Interesante. Naruto inspeccionó las cadenas que sujetaban el fragmento, notando pequeñas grietas. No tenía mucho tiempo. Quizás tengas razón y me falte el conocimiento para separarte de Sasuke. Pero claramente sabes mucho más que yo que eres. Espera. ¡No! Naruto sonrió mientras desplegaba imprudentemente su conciencia, su energía yin estallando por doquier. Agarró todos los pergaminos que pudo alcanzar, y había muchos, e hizo que los tentáculos de chakra volvieran a su cuerpo. Un vago conocimiento sobre métodos de chakra pasó por su mente, pero lo guardó todo en lo más profundo de su cerebro para no sentirse abrumado. En realidad, no le preocupaba aprender nuevos jutsu, sino robarle a la criatura la mayor cantidad posible de recuerdos. Mientras tanto, golpeaba cualquier espejo que veía. Destrozaba los recuerdos, los hacía pedazos y convertía a la criatura en un vegetal, privándola de su valor. No tenía ni idea de si eso funcionaría, pero Naruto admitía sentir una satisfacción catártica al tener ventaja sobre alguien que fácilmente podría matarlo en el mundo real. Quizás Orochimaru se recuperaría y tal vez recuperaría algunos de esos recuerdos y jutsus, pero a Naruto no le importaba. Los jutsus serían una buena ventaja, aunque dudaba poder usar alguno. El jutsu de parálisis era el único que estaba adaptado a él, mientras que el jutsu de barrera requería mucha práctica para dominarlo, y no simplemente forzarlo a base de inundarlo de chakra. Justo cuando Naruto logró robar el último pergamino y destrozar un recuerdo particularmente desagradable de Orochimaru, que mostraba a 100 niños cayendo por un acantilado hacia las fauces de una enorme serpiente púrpura, el Sannin serpiente aulló mientras el sonido de cristales rompiéndose anunciaba su escape de sus cadenas. Naruto sonrió mientras se liberaba del sello, saludando con picardía mientras el fragmento de alma intentaba atraparlo. «Gracias por tu donación, Snakei-sensei. Como dijiste, me falta conocimiento, así que me aseguraré de poner en práctica tus enseñanzas. Adiós». Los rugidos de furia de Orochimaru resonaron con tanta fuerza que incluso el mundo tembló, pero el sonido se fue alejando hasta desaparecer cuando Naruto sintió que volvía a su mente y cuerpo, y se encontró mirando la forma convulsa de Sasuke. Mierda. A pesar del intenso dolor de cabeza provocado por la enorme cantidad de información que había asimilado, Naruto se apresuró a invocar más clones para unirse a la lucha contra los simios y puso a Sasuke a salvo. Al menos, esta vez el sello maldito se había desactivado por completo. Sasuke-kun. Sakura, con el cuerpo ensangrentado y los ojos desorbitados, corrió a su lado mientras él dejaba a su compañero en el suelo. La pantera llevaba mucho tiempo muerta, con la cabeza arrancada y tirada a un lado. ¿Qué le pasó? No estoy seguro. Naruto hizo una mueca mientras examinaba a Uchiha. Sangraba por la nariz y tenía la mirada perdida en la distancia. Intentó usar el sello maldito, o tal vez se activó solo cuando usó chakra e intentó corromperlo. Logré sumergirme de nuevo en él y dañar un poco el fragmento de alma, pero quizás no fue la mejor idea, ya que Sasuke sufrió las consecuencias. Al menos respira, dijo Sakura finalmente tras examinar a Sasuke. Al alzar la vista para mirarlo, sus ojos estaban fríos. Ve y acaba con esos monos. Naruto se irritó un instante, pero finalmente suspiró y se unió a sus clones, contraatacando a los simios con la táctica que tanto les gustaba usar, la superioridad numérica. Los malditos monos quedaron indefensos una vez en el suelo, y Naruto apuñaló al último en el cuello, sujetándolo por la espalda mientras este gorgoteaba antes de caer al suelo con un golpe seco.
La sensación de la sangre corriendo por sus manos y la lucha final del simio por aferrarse a la vida le conmovieron profundamente. Era casi humano. Negó con la cabeza. Bestias o no, daba igual. Los atacaron y él los mató por ello. Así de simple. Aunque fueran una docena, no eran rival para él ni para sus clones. De hecho, estaba bastante seguro de que podría haber acabado con cada uno de ellos con solo 10 clones y desarmado. Algo le hizo recordar algún tipo de desafío contra gorilas, pero negó con la cabeza. Sakura le lanzó una última mirada de desprecio y se giró hacia su compañero tendido en el suelo, con el rostro lleno de preocupación. Sasuke-kun, ¿estás bien? Sasuke se estremeció, gimió y se arañó el cuello con la mano derecha. Me duele muchísimo la cabeza. Te pondrás mejor. Naruto se inclinó a su lado, lo miró fijamente a los ojos y asintió con satisfacción cuando el iris se contrajo por la luz. Tienes un aspecto horrible. No gracias a ti. ¿Dónde demonios te metiste, idiota? Gruñó Sasuke mientras intentaba ponerse de pie, pero tropezó y se apoyó pesadamente en Sakura. ¿Qué clase de compañero abandonaría a su equipo tan repentinamente? Oye, te dejé una docena de clones, y te iba bien hasta que usaste el sello. Yo no usé el maldito sello. Exclamó Sasuke con una mueca de disgusto. Me absorbió el chakra por sí solo en el momento en que empecé a usar jutsu, algo que no habría tenido que hacer si hubieras estado aquí. La sonrisa de Naruto se desvaneció. Ni siquiera pudo inventar una excusa. Lo único que pudo hacer fue escuchar a Sasuke desahogarse. No causó ningún revuelo antes cuando tratábamos con el equipo de Rain. Fuiste tú quien me dijo que habías lidiado con el parásito. ¿Qué pasa? El chico Uchiha luchaba por mantenerse en pie, con el rostro contraído en una mueca de rabia. Entonces, lo agarró del cuello y lo sacudió con fuerza. Kakashi siempre advertía sobre las acciones individuales que podían poner en peligro al equipo. Quienes abandonan a su equipo son peores que la escoria. Tú abandonaste la misión y al equipo, Naruto. Aunque hayas dejado a tus clones, eso no es excusa. No son tú y no tienen forma de recuperarse si desaparecen. Naruto no pasó por alto la ironía de la declaración, pero sin duda él tenía la culpa. Para bien o para mal, Sasuke estaba cansado y debilitado, y su agarre temblaba. Su compañero respiraba con dificultad, no solo por la ira, sino también por el agotamiento, tanto físico como mental. Apenas habían pasado 12 horas desde que despertaron, y el poco chakra que el Uchiha había recuperado ya se había esfumado. Miró a Sakura y la encontró observándolos con preocupación. La dulce chica también estaba furiosa, pero le importaba más la unidad del equipo que desquitarse con él. Joder, si hubiera llegado tan solo un minuto tarde, Sakura probablemente habría sido atacada por esa pantera. Ahora se sentía como un auténtico canalla. Lo entiendo. Ya lo entiendo. Apartó la mano de Sasuke y lo sujetó antes de que perdiera el equilibrio. Lo siento. Se enderezó y les hizo una profunda reverencia a ambos. Mis disculpas, Sasuke. Sakura. No tengo excusa para lo que hice. Pero jamás me arrepentiré de haberme marchado cuando lo hice. De hecho, me habría arrepentido toda la vida si no lo hubiera hecho. Ante su tono serio y expresión decidida, Sakura parpadeó y lo miró con incertidumbre, como si lo viera por primera vez. ¿Por qué te fuiste corriendo así? Naruto dudó, pero se dio cuenta de que incluso Sasuke sentía curiosidad. Sabía que tenía que contarles algo, lo que fuera, sobre todo después de su conversación de esa mañana. Al final, suspiró. Eran sus compañeros de equipo, y aunque no estaba seguro de poder confiarles la verdad, eran lo más parecido a amigos que tenía. De acuerdo. Te lo contaré. Incluso te diré por qué Orochimaru se molestó en ponerme un sello de mierda en el estómago en lugar de matarme. Naruto dejó escapar un largo y cansado suspiro. Pero no aquí. Ya tenemos los 2 pergaminos. Vamos rápido a la torre y luego hablamos. El rostro de Sasuke seguía sombrío, pero asintió levemente. De acuerdo. Aunque no creo que pueda correr mucho tiempo. Naruto creó 2 clones sin decir palabra, quienes sujetaron los brazos y la cintura de Uchiha antes de levantarlo. Estaba a punto de bromear sobre que lo habían usado como a una mula, pero supo interpretar el ambiente. Al mirar a Sakura, la vio limpiando la sangre de la pantera con una toalla que había sacado de algún lugar. Esperó a que terminara y le ató la banda protectora de la frente antes de asentir, y luego se marcharon rápidamente. ¿Por qué estamos dando tantas vueltas?, preguntó Sakura, jadeando, secándose el sudor que le corría por la frente. La torre está justo ahí. ¿Por qué no seguimos recto? Porque no estamos en condiciones de pelear, Sakura, explicó Naruto con paciencia. Tomemos un breve descanso.
Se detuvieron en la cima de un árbol particularmente alto y se escondieron tras el follaje. Como dijo Sakura, la torre estaba a menos de medio kilómetro, justo después del río que dividía el campo de entrenamiento 44 en dos. Quizás si pudieran correr sobre el agua, Naruto habría optado por correr a toda velocidad los últimos cientos de metros. Aún así, no quería correr riesgos, sobre todo con Sasuke incapacitado y Sakura agotada. Creó 20 clones de sombra. 5 de ellos se transformaron en distintos animales y se escabulleron para encontrar un cruce adecuado, mientras que 10 se transformaron en Sasuke y Sakura. Luego los envió a explorar el bosque en 5 equipos y a huir si se topaban con algún equipo hostil, llevándolos a una divertida persecución por el bosque. ¿Crees que habrá equipos esperándonos cerca de la torre?, murmuró Sasuke. Su rostro lucía pálido y las ojeras eran de un color oscuro e intenso. Es un poco pronto para que adopten esas tácticas. Naruto suspiró y se revolvió el pelo bruscamente. El calor y la humedad lo tenían áspero, y apenas veía la hora de llegar a la torre y quitarse la ropa pesada. Necesitaba urgentemente una ducha y luego un largo baño caliente. Sin embargo, no podía bajar la guardia, pasara lo que pasara. Cuando el éxito o la victoria están al alcance de la mano, el alivio subconsciente por sí solo te hace bajar la guardia. Si no estuviera agotado, yo mismo tendería emboscadas por aquí. Sus compañeros parecían poco convencidos, pero asintieron de todos modos. Ayudaba que él fuera su único apoyo ahora, básicamente el líder del equipo 7 hasta que se recuperaran. Pero Naruto solo estaba realmente preocupado por un equipo y solo por uno. El equipo de Kabuto. Si había una variable contra la que Naruto no podía planificar, era el espía. No sabía si su aparición en el momento justo cuando más lo necesitaban en el manga había sido parte del plan, pero la sola idea de que ese canalla estuviera en su punto de mira lo irritaba. Naruto no estaba seguro de poder comportarse como un idiota frente a él, y cualquier cambio extraño en su personalidad o un mejor uso de su arsenal de jutsu lo delataría y, a su vez, alertaría al verdadero Orochimaru. Se estremeció al preguntarse si Kabuto los estaría observando, incluso ahora. Naruto podría ser un genio para escabullirse y ocultar su presencia. Jamás habría sido capaz de esquivar a los Chunin y a algún que otro Jonin después de sus travesuras. Pero Kabuto era considerado un ninja de nivel Jonin, y no un Jonin cualquiera de alguna aldea perdida como la de la hierba, sino uno que rivalizaba con Kakashi. ¿Eso significaba que Naruto creía que Kabuto podía vencer a Kakashi? Ni hablar. Kakashi lo aplastaría como una toalla mojada en una pelea justa. Pero Kabuto era primero espía, luego médico y, por último, luchador. En cuanto a sus habilidades sensoriales, no se me ocurría nada en particular, pero por si acaso, se puso rígido y gimió para sus adentros cuando uno de sus clones apareció. Tenía razón y a la vez no, el muy cabrón sin duda los estaba esperando, pero no parecía ser un sensor. Kabuto acababa de dejar a sus compañeros para perseguir a uno de sus equipos falsos. Su equipo estaba un poco más arriba, escondido en una cueva. Naruto rápidamente creó otro clon y lo hizo aparecer, avisando al resto de sus clones de la novedad y pidiéndoles que ajustaran sus rutas en consecuencia. No quería que uno de sus equipos falsos se topara con Kabuto mientras acechaba a su presa. ¿Qué ocurre? Nada, Sasuke. Solo estoy informando al resto de mis clones sobre un equipo que persigue a uno de ellos. Lo cual le recordó que este método de comunicación con sus clones era increíblemente ineficiente. Algo que mejorar más adelante. En fin, vámonos. Uno de mis clones descubrió un cruce río abajo. Sus compañeros asintieron, demasiado cansados para discutir, y en pocos minutos cruzaron un puente hecho con un árbol enorme que había sido talado, arrancado de raíz por la erosión. Naruto eligió este en particular porque parecía muy natural en comparación con otros puentes que claramente habían sido creados con jutsu. Date prisa. Instó Naruto a sus compañeros, esperando a que ambos cruzaran antes de colocar varias etiquetas explosivas debajo del árbol, por si acaso. Ya casi llegamos. Muévanse. No puedo contenerme. Oye. De ninguna manera iba a permitir semejante señal de alarma, así que Naruto agarró a Sakura y la cargó sobre su hombro como un saco de patatas antes de salir disparado, con sus clones prácticamente arrastrando a Sasuke mientras lo seguían. Más clones lo siguieron discretamente, dejando unos 50 metros de espacio entre ellos. Llámenlo paranoico, pero si había algo que Naruto recordaba de su vida anterior, era que las cosas siempre surgían en el último minuto. Accidente de coche. Justo a la vuelta de la esquina cuando estás a punto de irte a casa. ¿Qué era un coche, otra vez?
Uno de sus clones explotó y maldijo. Date prisa, un equipo nos está siguiendo. Ya vamos tan rápido como podemos, jefe. Creó otro clon y lo hizo explotar, indicándole a otro de sus clones qué hacer. Naruto estaba tan concentrado en el equipo de Kabuto que olvidó que había muchos más peligros en el bosque además del espía. No sabía quiénes eran esos dos que los seguían. De hecho, podría haber sido una gran coincidencia, pero a juzgar por las cintas de hierba que llevaban en la cabeza, Naruto tenía una idea de quiénes podrían ser. ¿Acaso Orochimaru no se hizo pasar por una kunoichi de la hierba? ¿Dónde estaba el resto de su equipo? Pero no importó, pues una explosión sorda provino de detrás de ellos. Con suerte, eso les daría tiempo suficiente para llegar a la torre. Sí, podían ver la entrada. Oh bueno, había muchas entradas. Sin que él se lo pidiera, dos de sus clones se adelantaron a toda velocidad, por si acaso había alguna trampa. Por suerte, no había ninguna, y finalmente, cruzaron las puertas que sus clones les habían abierto antes de que se cerraran justo cuando estaban a sus espaldas. Por fin lo logramos. Naruto rió entre dientes mientras el alivio inundaba sus venas, solo para que alguien le diera una palmada en el trasero. Oye. Bájame ya, Naruto. Rascándose la mejilla, soltó a Sakura justo cuando sus clones aparecieron, permitiendo que Sasuke se desplomara en el suelo. El Uchiha lo miró extrañado entonces. ¿No crees que estabas siendo demasiado precavido? ¿De verdad quieres hablar de no tomar precauciones después de lo que hemos pasado? De acuerdo. ¿Fue tuya esa explosión? Sí, digamos que unos tipos raros nos estaban siguiendo. Naruto miró alrededor de la habitación, sintiendo de repente un presentimiento terrible al recordar algo muy importante. ¿Acaso Orochimaru no estaba ya aquí disfrazado? Joder. Tranquilo, Naruto. Mantén la calma. Orochimaru nunca supo mucho de él, aparte de su estatus, personalidad y carácter. Rumores poco fiables. Sí, seguro que se convencerá de eso. Pero por si acaso, Naruto intentó extender su percepción por el edificio, pero hizo una mueca. Su percepción sensorial era aún rudimentaria. Solo percibía vagas siluetas de chakra que le indicaban que había gente allí, y nada más. ¿Qué debía hacer? No podía seguir aterrorizado por ese hombre. ¿Acaso no había derrotado ya a su Horrocrux 2 veces? Ja, como si eso fuera a ser lo mismo que el original. Naruto no era tan arrogante como para creer que tenía la más mínima posibilidad contra Orochimaru si el Sannin Serpiente decidía que era mejor muerto que vivo. ¿Qué quiere decir esto? Naruto parpadeó al darse cuenta de que Sakura y Sasuke estaban leyendo el gran pergamino en la pared. Un poema sobre el cielo y la tierra, la mente y el cuerpo, el yin y el yang. Tal vez deberíamos abrir los pergaminos, dijo Naruto, recuperando el pergamino de la tierra y acercándose a ellos. Sasuke sostuvo el pergamino del cielo. Esa señora Anko mencionó que solo podemos abrirlos en la torre, así que probablemente este sea el momento. Sasuke asintió y, juntos, abrieron ambos pergaminos y los arrojaron al suelo cuando empezaron a humear. Un jutsu de invocación. Exclamó Sasuke, pero Naruto estaba más interesado en conocer al hombre, al mito, a la leyenda. Con un estallido y una nube de humo, un Chunin apareció ante ellos, pero no el que Naruto esperaba. Oh, ya tenemos al tercer equipo. Y es otro equipo de novatos. El Chunin, vagamente familiar, sonrió ampliamente mientras cruzaba los brazos sobre el pecho, actuando con aire despreocupado y relajado. Los hijos de Kakashi, ¿verdad? Sí, señor. Respondió Sakura, poniéndose firme frente a su superior. Sasuke permaneció en el suelo, mientras que Naruto estaba demasiado ocupado observando la apariencia del hombre. Le pareció haberlo visto antes, a uno de los muchos Chunin que supervisaban el examen escrito. En aquel entonces, Naruto estaba demasiado distraído con el examen, pero al verlo ahora, se preguntó cómo demonios podía ver con todas esas vendas alrededor de la cabeza y cubriéndole los ojos. Bien, bien. Soy Tobitake Tombo, el supervisor encargado de recibir a cualquier equipo Genin que logre adentrarse en el bosque. Felicitaciones, equipo 7. Han aprobado el segundo examen. Una sensación de alivio los invadió, y Naruto, por fin, se permitió relajarse. Sakura rió entre dientes, e incluso Sasuke soltó una risita al ver cómo la tensión se disipaba de sus hombros. Tombo-san, ¿eso significa que podemos irnos al pueblo? Preguntó Sakura, con los ojos brillantes. Tengo muchísimas ganas de cambiarme de ropa y griega. Lamentablemente, no. Tendrá que esperar aquí hasta que termine todo el segundo examen antes de poder marcharse. ¿Pero por qué?
Por si acaso fuera necesaria una ronda preliminar si demasiados de ustedes pasarán a la siguiente fase. Naruto ya lo sabía, pero aún así no lo entendía. ¿De verdad importaba si había 10 o 20 combates para los miles de invitados que habían viajado desde todas partes para ver las rondas finales? ¿Por qué no alargar el evento lo máximo posible para sacarle el dinero a toda esa gente rica? Pero en ese momento, no le importaba. Al menos díganme que hay alguna tienda de comestibles o un restaurante por aquí. Y ya que estamos, también unos baños públicos. Tienes suerte. Tenemos todo eso y más, siempre y cuando puedas pagarlo. La sonrisa del hombre les hizo temblar. ¿Tenían que pagar? Les mostraré sus habitaciones y podrán explorar la torre a su antojo. Cualquier lugar prohibido estará señalizado. Ahora, vámonos. Tombo se dio la vuelta, pero Naruto lo detuvo rápidamente. ¿Sí, Uzumaki? Naruto hizo una mueca para sus adentros. No sonaba grosero ni nada por el estilo, pero Naruto tenía muchas ganas de encontrarse con Iruka y volver a ver esa cálida sonrisa fraternal. Probablemente el hombre estaba dormido, y además, esa no era la razón por la que lo había detenido. No sé si lo sabes, pero nos atacaron en el bosque. Y no fue un genin. Era imposible adivinar qué pensaba el hombre bajo esas vendas, pero su sonrisa se fue transformando poco a poco en un ceño fruncido. Lo sé. Mitarashi Anko tuvo un encuentro con su maestro después de que él te atacara. Debes saber que el Hokage y tu sensei han sido notificados y estamos haciendo todo lo posible para capturar al criminal. Qué manera tan diplomática de no decirles nada. Orochimaru nos puso un sello a Sasuke y a mí, insistió Naruto, sujetándose disimuladamente el estómago. Un sello bastante sospechoso en mi vientre. Eso pareció finalmente inquietar al Chunin, quien rápidamente sacó un aparato de radio y se lo puso en la oreja. Dame un minuto. Mientras los Chunin hablaban con quien estuviera al otro lado, Sakura ayudó a Sasuke a ponerse de pie y se acercaron a él. ¿De qué se trata eso? Intentando que vean si pueden quitarnos esos sellos que nos puso Snakey. Naruto suspiró y se frotó la frente mientras recordaba algo de la serie. Tengo la sensación de que se harán los desentendidos hasta que termine oficialmente el segundo examen. Regla de no interferencia o algo así. ¿Qué? Pero eso es una tontería. Refunfuñó Sakura mientras miraba fijamente al Chunin aparentemente ciego. El examen ya tenía interferencias. ¿Acaso son ciegos? ¿Te refieres en sentido figurado o...? Naruto sonrió mientras miraba al Chunin con complicidad, provocando una risa burlona entre sus compañeros. ¿Qué crees que le pasa? ¿Quién sabe? Podría ser un Iga y depende demasiado del Byakugan, respondió Sasuke, lo que provocó que Sakura inclinara la cabeza con confusión. No puede ser, su nombre es diferente. Incluso la rama secundaria de los Iga conserva el nombre, respondió Naruto antes de mirar a Sakura con cierta sorpresa. ¿No sabes de qué estamos hablando, Sakura? ¿En serio? ¿Byakugan? Quiero decir, conozco a los Iga y sé que Hinata siempre tiene esos ojos extraños, pero, ¿es otro linaje? Naruto miró a la chica con expresión impasible, incapaz de comprender que ella desconocía el Byakugan. La mayoría de los ninjas no saben mucho sobre los linajes de los clanes ni sobre el jutsu oculto. Solo que ciertos clanes son famosos, pero no saben por qué, le explicó Sasuke a su compañera, casi defendiéndola al notar su mirada. Ninguno de ustedes sabía nada del Sharingan. Sí, en cualquier caso, parece que nuestro servicio de escolta ha terminado. Tombo guardó su radio en el bolsillo y se volvió hacia ellos. Uzumaki Naruto, acabo de hablar con el Hokage. Estará aquí el quinto día, pero me ha dado permiso para inspeccionar tu sello. No soy un maestro de sellos, pero al menos puedo decir si necesitaremos uno. Naruto miró a sus compañeros por un instante antes de encogerse de hombros. ¿Y si necesitamos uno? Entonces traeremos uno y veremos cómo arreglar tu sello. Mientras tanto, nos veremos obligados a descalificarte, ya que la norma de no injerencia es aplicada rigurosamente por todos los participantes en el examen. ¿Qué? Pero esto es injusto. Protestó Sakura, mientras ella y Sasuke parecían aún más confundidos sobre de qué hablaban. Si es tan estricto, ¿cómo es que permitiste que Orochimaru entrara al examen? Ante esto, el Chunin permaneció en silencio, y Naruto suspiró. Simplemente seguía órdenes, y si Sarutobi Hiruzen no creía que debiera ser nombrado Chunin por una excusa tan endeble, pues que así fuera. Entonces paso de la inspección. Llegué aquí sin problemas, y el sello solo interfiere con mi control del chakra. Sonrió, mostrando todos sus dientes, y liberó un poco de la frustración que había sentido durante el último día en forma de energía Jin.
Piensa en ello como una desventaja para los demás que aún no han llegado. Muy bien. Le informaré al Hokage de tu decisión. Tombo no se inmutó, pero se irguió aún más, con los dedos temblorosos mientras su mano, que sostenía el kunai, se cernía sobre la bolsa. Me temo que lo mismo aplica para ti, Uchiha Sasuke. Tu sensei Jonin ya está al tanto y se encargará de lo que sea necesario una vez que estemos seguros de que no habrá trámites preliminares. Da igual, llévanos a nuestras habitaciones entonces. No pudieron recorrer mucho la torre, pero les dijeron que el primer y el segundo piso estaban reservados para una gran sala de entrenamiento que podrían usar y donde se realizarían las pruebas preliminares, si fuera necesario. Pasaron por el tercer piso, que tenía un comedor y salas de estar, pero Tombo los condujo directamente a donde estarían los dormitorios en el quinto piso. Las duchas están al final del pasillo, a la izquierda. Enfrente hay unos baños públicos, pero solo con reserva. Creo que costaban unos 500 ryo la hora. Son muchas comodidades para un lugar que solo entra en acción durante los exámenes Chunin. Naruto abrió la puerta de su habitación y descubrió que tenía el tamaño de su apartamento, lo cual no era muy impresionante, sobre todo porque era muy básica, con 3 camas, 2 sillas y una sola mesa. El campo de entrenamiento 44 es, ante todo, un centro de investigación para estudiar los efectos del chakra en la fauna y la flora. Muchos Chunin trabajan aquí a tiempo completo, especialmente los de la escuela R. Tombo se encogió de hombros antes de darse la vuelta. Bueno, los dejo tranquilos, chicos. Les quedan poco más de 2 días antes de poder irse. Que se diviertan. Observaron cómo el hombre se alejaba por el pasillo y enseguida cerraron la puerta. Bueno, eso pasó, bostezó Naruto mientras vaciaba sus bolsas en el suelo junto a su cama. Es hora de ducharse, y luego a dormir, Naruto. Suspiró ante el tono serio de Sasuke antes de darse la vuelta y encontrarlos a él y a Sakura sentados en el suelo. A pesar de su cansancio, sus miradas le indicaron que no aceptarían evasivas. Era hora de afrontar las consecuencias, supuso. Vale, empecemos por mí. Se quitó la chaqueta y la cinta para la cabeza y las tiró en un montón junto a la cama, luego se quitó también la camiseta negra, quedando desnudo de cintura para arriba. Naruto se sentó con las piernas cruzadas frente a sus compañeros y apoyó las manos en las rodillas. ¿Os habéis dado cuenta de lo en serio que se tomó ese tal Tombo mi comentario sobre el sello en el vientre? Sí, se lo tomó mucho más en serio que lo que sea que tenía en el cuello, dijo Sasuke, frotándose el cuello con un tono a la vez molesto y confuso. El hombre ni siquiera le echó un vistazo. Por supuesto que sí. En el peor de los casos, con tu sello, estarías bajo vigilancia en caso de que ocurriera algo. Naruto soltó una risita seca mientras moldeaba chakra, haciendo aparecer el sello en su estómago, para sorpresa de sus compañeros. En mi caso, cualquier fallo con este sello significaría la destrucción de la aldea oculta de la hoja. ¿Qué? Deja de bromear, Naruto. Créeme cuando te digo que todo lo que te voy a decir ahora es sumamente serio, Sakura. Naruto la miró con la mayor seriedad que pudo. Hago hincapié en lo de sumamente serio. Es decir, lo que estoy a punto de contarte es un secreto de rango S de la aldea que nadie más que el Hokage tiene permitido revelar. Ni siquiera estoy seguro de si yo mismo tengo permitido contártelo, pero es mi secreto, y él no puede quejarse de a quien se lo cuente. Aún así, si quieres que me calle, dímelo ahora y olvidaremos esta conversación. Sakura miró a su alrededor como si esperara que algún Jonin irrumpiera por la puerta, y Naruto pudo imaginar lo que le pasaba por la cabeza. Probablemente no quería oírlo, pero una mirada a Sasuke reafirmó su decisión, léase, su entusiasmo de fan, y asintió con determinación. Mientras tanto, Sasuke inspeccionó el sello con atención. Admito que no sé mucho de sellos, pero puedo decir que el tuyo es complicado. Casi como si fuera un solo trazo que serpenteó y formó diferentes figuras sin que el maestro de sellos levantara el pincel ni una sola vez. Entonces, ¿qué es tan peligroso como para que la destrucción de la aldea se vea amenazada si se rompe este sello? Antes de decir nada, permítame preguntarle esto primero. ¿Qué sabe sobre los Biju? Ante la confusión de sus compañeros, Naruto suspiró y maldijo para sus adentros. Maldito sea el sistema educativo de Konoha. Y maldito seas tú, Kishimoto, por abusar del cliché del personaje ignorante, en el que ni siquiera Sakura, la ninja más inteligente de su clase, conocía el Byakugan, y mucho menos a los Biju. Baste decir que será una noche larga y que su ducha tendrá que esperar un poco más. Fin del capítulo. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado.
No olviden dejar su apoyo si quieren seguir viendo más de esta historia. Nos vemos en la próxima parte.